tus hijos, tus hijas, Señor, de nuestra querida Bolivia. Amado Dios, solamente por tu voluntad estamos en esta mañana, que queremos alabarte, glorificar tu santo nombre, porque tú lo mereces así, papá Dios. Tú, Señor, a muchos de tus hijos aún todavía estén en el camino que tú puedes hacerlo llegar, para que ellos y ellas también puedan llegar, y así juntos, para que podamos alabarte, glorificarte tu santo nombre. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que tú nos puedas ayudar a través de ese poder del Espíritu Santo, que nosotros podamos glorificarte y engrandecer y exaltar tu santo nombre, papá Dios. En este momento te pedimos que tú solamente nos puedes ayudar. Amado Dios, con estas alabanzas, y queremos alabarte, glorificarte desde este lugar de Chacarillas. Amado Dios, así te pedimos, papá Dios, en el nombre y de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Una vez más, hermanos, hermanitas, invitarles que puedan pasar hasta este lugar, hermanos. Gayay kamuichaj, hermanos, hermanitas, chay manara gaya mushankichaj chaykuna yupay charinapa distatanchajta kay unchaypi, kay pagarimpi, kay viernes nisqa unchaypi, hermanos, hermanitas. Amén. Vamos a cantar, hermanos, número 88 del poder de Evangelio Quechua. 88. Pasen, hermanos, hermanitas. Pasen, hermanos, así para poder glorificar a nuestro Dios, hermanos. Es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, se fresca el alma, refresca todo tu ser. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, se fresca el alma, se fresca todo tu ser. Cristo es el lirio de valles de las flores, de la dosa y blanca y pura de Sharon. Cristo es la vida y amor de mis amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, se fresca el alma, se fresca todo tu ser. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, se fresca el alma, se fresca todo tu ser. Una vez más. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, se fresca el alma, se fresca todo tu ser. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, se fresca el alma, se fresca todo tu ser. Cristo es el lirio de
más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Amén. Vamos a cantar, hermanos, de los seminarios Calas. Número 127. Número 127, hermanos, vamos a cantar de los seminarios Calas. Amén. Oh, guíame, Jesucristo, por sendas de justicia. Te seguiré por doquiera, en tu palabra confiado. Oh, guíame, Jesucristo, por sendas de justicia. Te seguiré por doquiera, en tu palabra confiado. Oh, guíame, Jesucristo, con tu Espíritu Santo. Contigo vivir yo quiero, en tu mansión tan gloriosa. Oh, guíame, Jesucristo, con tu Espíritu Santo. Contigo vivir yo quiero, en tu mansión tan gloriosa. Mundo de pruebas vivimos en aflicción. Ayúdame cada día, yo quiero siempre seguirte. En este mundo de pruebas vivimos en aflicción. Ayúdame cada día, yo quiero siempre seguirte. Oh, guíame, Jesucristo, con tu Espíritu Santo. Contigo vivir yo quiero, en tu mansión tan gloriosa. Oh, guíame, Jesucristo, con tu Espíritu Santo. Contigo vivir yo quiero, en tu mansión tan gloriosa. Amén. Vamos a cantar también, hermanos, número 5 del mismo himnario. Y luego vamos a estar invitando al hermano que está con lectura bíblica, hermanos. Va a estar pasando. Amén, hermanos. Número 5 del mismo himnario. Con profundo amor, con profundo amor, y su protección me da, y también su gran amor. Gozo tengo ya, cuando perdido me dio, su llamado me amo yo, Él me salvo ya, Él me salvo ya. Cuando perdido me dio, su llamado me amo yo,
proclamaré, para siempre cantaré por mi libertad, por mi libertad. Sus glorias proclamaré, para siempre cantaré por mi libertad, por mi libertad. Si tú puedes ya pensar por la senda a marchar, parte ya tendrás, parte ya tendrás, tu culpa en la fe ya tendrás. Guardamos, si hacemos en guardaros, dice, hay grande galardón. ¿Cuántos quieren ese galardón recibir, hermanos, hermanas? Amén. Haremos entonces, también escucharemos la palabra de Dios. Entenderemos, hermanos, hermanas, pero van a leer en la casa. Dios que bendiga, hermanos. Ahora voy a entregar a mi hermano, al director. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, hermanitas, vamos a seguir cantando a nuestro Señor Jesucristo. Siga yupay charispa kasuncha kay punchay pikay pagarimpi, hermanos. Yuhtawan pis invitas pa, hermanos, chay manara gayya mojkuna gayya muycha yupay charinapa hatunchanapa sutinta duistatanchekta. Hermanos, hermanitas, amén. Yupay charisuncha, hermanos, seminarios verdes, quechuas manta. Kay número 209, hermanos ni. Vamos a cantar número 209 de los seminarios verdes. Pakakisa Dios ni mandas unas parchu ni taklanti kunas parchu ya pakakisa unas parempan may picasan Dios ni cielo picasia Dios ni lanti kunari duasta kolle gorilla manta sunak duastan kaspari manangatining kanyu yusta munakuntija yupay chay payata paya miyana pasoma paya songo chasoma lanti kunari espa Dios ya tanya silito cielo picasia Dios ninche kukuita duala lanti kunari Jehová, ni a los ídolos, sino a tu nombre doy gloria por tu verdad y tu amor, porque la gente exclamará, ¿dónde está tu Señor? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo quiso ver, de plata son
nuestro todopoderoso, hermano. La gente que ve, que adora a los ídolos, que no es nada, hermanos. Dios es grande. Amén, hermanos. Vamos a cantar del himnario Cala, hermanos, número 77. Número 77 de Cala, hermanos. Alaba, hermanos, con todo el corazón. Cristo Jesús, con tu gran amor me perdonaste de todo mal. Tú me salvaste con tu poder y me sacaste de oscuridad. Amén. Vamos a seguir cantando, hermanos. Número 85 del mismo himnario Calas. Cante, hermanos, con toda su voz, alabe a nuestro Señor Jesucristo. No sea en vano lo que hemos venido, amén. Sobre los collados y también por valle, tú atravesaste mi buen Jesucristo. De pueblo en pueblo siempre enseñaste con palabras con misericordia. Señor Jesucristo, quiero que me enseñes cómo hablar ahora de tu amor eterno.
Amén, hermanos, hermanitas. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo en este día tan hermoso. Gracias a Dios, aún también la lluvia aún poco ha cesado. Tenemos un buen tiempo, mis amados hermanos, hermanitas. Amén. Y vamos a sacar nuestros himnarios Iglesia de Dios azules, que es la himnario original de la iglesia. Número 62. En la cruz. Alabe, hermanos, con manos, con su voz. Hay que cantar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me dio el pecado, vi a Jesús, mostrarle mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendijo en su amor. En la cruz, oh, primero vi la luz, y en las manchas de mi alma yo la ve. Todavía Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, oh, primero vi la luz, y en las manchas de mi alma yo la veo. Fue allí por mí, oh, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, oh, primero vi la luz, y en las manchas de mi alma yo la veo. Fue allí por mí, oh, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perpetuo amor. En la cruz, canta, hermano. Primero vi la luz, y en las manchas de mi alma yo la veo. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, oh, primero vi la luz, y en las manchas de mi alma yo la veo. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, oh, primero vi la luz, y en las manchas de mi alma yo la veo. Fue allí por mí, oh, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hermanitas. De los himnarios verdes,
número 384. Jesús ni kai millay chichi songo. Yupaichan hermanos tukuisongo. Mientras no ganche causainio cachaspa. Tukuimapis tiempoyo hermanos, tiempoya tukuicarpis. Hermanos, les pido hermanos que cante con todo el corazón. Alabemos, glorifiquemos a nuestro Dios Todopoderoso. Amén, hermanos, hermanas. Jesús ni caimilla y
Amén. Vamos a cantar una alabanza más, luego vamos a pasar, que es la palabra de Dios, mis amados hermanos, hermanas. Amén. Vamos a cantar de los Himnarios Verdes, 366. Número 366. Luego pasamos a la palabra de Dios. Amén, hermanos, hermanas.
hermanos, vamos a invitar, según el programa, al hermano pastor Ariel Rodríguez. Aquí está nuestro pastor, va a pasar para compartir la palabra de Dios, hermanos, hermanas. Amén. Pase, pastor. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Amén. Que Dios les bendiga grandemente y que nos guíe en este día bajo su poderosa mano, queridos hermanos. Me siento muy contento, muy feliz y agradecido con el Señor y también con los hermanos del Directorio Nacional. Es la primera vez que se me da este honor de poder compartir la palabra de Dios en este lugar. Gracias, hermano Bernardino, y a todo su directorio. Y pues, antes de poder exponer la palabra del Señor, quisiera leer como 3 versículos que se encuentran en Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Yo sé que mayormente siempre oramos antes de leer la Biblia, pero en esta ocasión quisiera que podamos orar sabiendo de qué más o menos vamos a aprender. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Dice así, queridos hermanos: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Señor Dios mío, en esta mañana estamos aquí reunidos en este lugar que ha sido consagrado para honra y gloria tuya. Un lugar, Señor, donde muchos de tus hijos se congregan. Y ciertamente, Señor, tu Espíritu está en medio de nosotros. Tu presencia nos acompaña, bendito Dios, conforme a tu promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas fueron tus palabras. Y fiel eres, Señor, a tus dichos. Eres fiel a tu palabra y a tus promesas. Por eso confiamos, Señor, que tú estás aquí en medio de nosotros. Oh Señor Dios mío,
Una cosa solamente te pido, y es que hables a nuestros corazones. Llega, Señor, a lo profundo de nuestro ser, para que de esta manera todos podamos, Señor, regresar a nuestros lugares donde estamos acampando, con la firme certeza, Señor, de que en esta mañana hemos escuchado tu voz. Te ruego, Señor, que no se escuche mi voz. Te ruego, bendito Dios, que tu palabra, que tu voz se escuche. Que tu voz, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y que cambie y transforme nuestras vidas. Te lo ruego, mi Señor. Háblanos, bendito Dios. Enséñanos, como decía tu siervo David. Enséñanos tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos. Enséñanos, Señor Dios mío. Así oramos, bendito Dios, únicamente por medio de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Gracias por escuchar nuestra oración. Amén. La iglesia en la ciudad de Tesalónica ha sido uno de los frutos de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y Pablo viajaba en compañía de su hermano y compañero de trabajo y también su discípulo llamado Silas, también acompañado de Timoteo en varias ocasiones. El apóstol predica el evangelio en esta ciudad de Tesalónica, específicamente dice en una sinagoga durante 3 días de reposo. Eso significa que el apóstol Pablo estuvo en Tesalónica al menos 3 semanas. 3 semanas anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto encontramos en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 4, que dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y muchas mujeres nobles, no pocas. Estos versículos indican que no fueron pocos los que se habían convertido al evangelio. No fueron pocos los que creyeron en el Señor Jesucristo. Dice que algunos judíos creyeron en Jesús, pero también dice que gran número de griegos piadosos también creyeron. Y finalmente dice que muchas mujeres distinguidas o importantes, no pocas, dice Hechos, creyeron en el evangelio. Y así es como dio inicio una nueva obra en esta ciudad de Tesalónica. Una nueva iglesia, una nueva comunidad de creyentes en el Señor Jesús. El apóstol Pablo estaba feliz porque había una nueva iglesia más. Dios la había utilizado como instrumento para fundar una nueva obra más. Y el apóstol Pablo y sus compañeros habían llegado a apreciar tanto esta iglesia, esta nueva obra, que cuidaron de ella como si ellos mismos fueran una mamá. Criaron a esta iglesia con ternura. Eso dice el capítulo 2, versículo 7. Nosotros les apreciamos a ustedes y les cuidamos como una nodriza cuida a su hijo, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2, versículo 7. Ciertamente, queridos hermanos, cuando leía esas palabras me imaginaba a Moisés. Moisés había sido enviado por su madre en un canasto cubierto con alquitrán. Fue enviado en el lago, en el río Nilo, y cuando le encuentra
la hermana del rey o la hija del rey, el faraón, dice que ella se lo adopta como a su hijo y le llama Moisés porque ha sido sacado del agua. Y había una niña, dice, ¿no? Ahí que le dice a la hija del faraón: conozco a una mujer que puede cuidar de este niño, una nodriza, dice. Y al final la misma mamá de Moisés se convirtió en su nodriza. Y una mamá siempre cría a sus hijos con ternura, con cariño, con amor. El apóstol Pablo dice: con ese amor que una madre cría a sus hijos, con ese mismo amor nosotros les queremos a ustedes, hermanos de Tesalónica. Pero no solamente con el amor y la ternura de una madre, sino también les apreciamos tanto con el mismo amor de un padre que guía, un padre que corrige, un padre que consuela y un padre que recomienda con mucho amor, siempre buscando lo mejor de sus hijos. Así dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 10 al 12 de Tesalonicenses: nosotros a ustedes los guiamos, les corregimos, les consolamos y les hemos recomendado que siempre estén firmes en el Señor. De hecho, hermanos, si ustedes van a 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, ahí dice el apóstol Pablo: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solamente el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, dice el apóstol Pablo. Los hermanos de Tesalónica no solo eran queridos por el apóstol y sus compañeros, sino eran del Señor. Que siempre nos hagas recuerdo que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y cuando amamos a Dios, también amamos a nuestros hermanos. Dice que después de haber pasado un tiempo, después de que Pablo visitó esta iglesia de Tesalónica, había pasado un largo periodo de tiempo. ¿Y qué harías tú si hubieses dejado una nueva obra en un lugar después no habrías visitado esa iglesia por buen tiempo? ¿Qué tendrías en tu corazón? Yo creo que todos nos preguntaríamos: ¿qué está pasando con nuestros hermanos en esa nueva obra?
¿cómo están nuestros hermanos en allá? ¿Estarán firmes en el Señor o habrán negado a nuestro Señor? ¿Habrán negado la fe? ¿Seguirán firmes? Esa era la preocupación del apóstol Pablo. Pablo estaba muy preocupado por ellos. Así que como él estaba preocupado por sus hermanos, él tiene una idea y él dice, bueno, quiero ir a visitarlos, pero no puedo. Siempre dice, como dice en el capítulo 2, versículo 17 al 20, dice que el enemigo había puesto muchos obstáculos en el camino del apóstol Pablo y no pudo visitar más a los hermanos de Tesalónica. Y como no podía visitarlos, entonces dice Pablo, forzosamente tengo que mandar a uno de mis discípulos. Y Pablo dice que le habla a Timoteo y le dice, Timoteo, tienes que ir a Tesalónica. Le dolía al apóstol Pablo separarse de su discípulo, porque él era muy querido para el apóstol Pablo. De hecho, en Timoteo dice que él era como su hijo, así que no quería separarse de él. Pero él dice que hizo un sacrificio y envió a Timoteo a visitar a la iglesia de Tesalónica. Hubo una separación dolorosa que al final trajo mayor bendición para el apóstol Pablo y sus compañeros. Timoteo fue a visitar a sus hermanos tesalonicenses para supervisar cómo estaban espiritualmente sus hermanos. Timoteo fue enviado a Tesalónica para fortalecer a sus hermanos, para animarles en el camino del Señor, para alentarles en la fe y así ellos no puedan negar al Señor incluso en medio de las aflicciones. Ya que la vida cristiana, queridos hermanos, siempre tiene tiempos de aflicción. El mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pablo en Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después de estar Timoteo un tiempo con los hermanos de Tesalónica, queridos hermanos, Timoteo regresa otra vez para encontrarse con Pablo. ¿Y saben qué dice Pablo a Timoteo? Mejor dicho, ¿saben qué dice Timoteo al apóstol Pablo? No quisiera contarles, quisiera que lo leamos. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 3. 1 Tesalonicenses capítulo 3. Ahí tenemos el informe del apóstol, mejor dicho, del hermano Timoteo al apóstol Pablo. Dice el versículo 6. 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Timoteo regresa al apóstol Pablo y dice esto: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Timoteo regresa del apóstol Pablo, dice, con buenas noticias. No eran malas noticias, eran buenas noticias las que Timoteo traía. Era como si Timoteo dijera a Pablo y sus compañeros:
Los hermanos de Tesalónica no han flaqueado. Aunque hemos estado con ellos muy poco tiempo, ellos han permanecido en el Señor. Su fe es mayor que antes. Su amor es más grande que antes. Y su esperanza en el Señor Jesucristo está firme. Está firmemente en Cristo Jesús, quien nos llevará a la gloria eterna. Dice el apóstol Pablo al escuchar este informe, dice que él se ha regocijado, se ha consolado porque estaba viviendo tiempos difíciles. Y dice que su espíritu se ha vivificado porque ha escuchado que no solamente él extrañaba a sus hermanos, sino también la iglesia de Tesalónica extrañaba a Pablo y sus compañeros. Y por esa razón Pablo estaba feliz y contento. Pero queridos hermanos, esa alegría del apóstol Pablo y de sus compañeros ha hecho algo en la vida del apóstol Pablo y sus compañeros. Esa alegría ha hecho que Pablo y sus compañeros doblen rodillas para agradecer a Dios por todo lo que él había hecho en medio de sus hermanos. Pablo estaba agradecido con el Señor por esa nueva comunidad de creyentes que iba creciendo progresivamente. Quizá no en número, pero sí en madurez. La gratitud del apóstol Pablo era tan grande que no sabía cómo agradecer al Señor por todo lo que escuchaba de sus hermanos en Tesalónica. Ahí en el capítulo 3, versículos 9 y 10, Pablo dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a nuestra fe, a vuestra fe. En la traducción lenguaje actual, versículos han sido traducidos así: no sabemos cómo dar gracias a Dios, dice Pablo, por la gran alegría que ustedes nos han dado. Día y noche rogamos a Dios que nos permita verlos personalmente para ayudarlos a confiar completamente en Él. Ahora, antes de orar, nosotros habíamos leído otros detalles de esta gratitud del apóstol Pablo y sus hermanos. En el capítulo 1, versículos 2 y 3, donde dice Pablo, lo vuelvo a leer: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo y sus compañeros no agradecen a los hermanos de Tesalónica por haber creído y por estar firmes. Tampoco se agradece a sí mismo por haber una nueva iglesia en aquel lugar. Tampoco agradece a sus compañeros, a Timoteo, Silas y los demás, porque le acompañaban predicando. No, ellos no dan gracias a los hombres. Ellos dan gracias a Dios. Le dan las gracias a Dios solamente poniendo en alto el nombre de Dios. Gracias a Dios, dice Pablo, porque Dios, queridos hermanos, es el único que toca corazones. ¿Han entendido eso, hermanos? Pablo dice: gracias damos a Dios, porque Él sabe que el único que toca corazones es Dios. Dios es el único que nos ha dado el don de la fe. Dios es el que cambia nuestra forma de vivir. Dios es el que siembra amor en nuestros corazones. Dios es el que nos ha dado una vida nueva. Es Dios y no los hombres. Dios es el que ha perdonado nuestros pecados
y el que nos ha regalado el verdadero arrepentimiento. Y de esa manera, Dios es el que nos ha dado la vida eterna. Dios es el que produce, dice Pablo, en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que hace todo en su pueblo. Dios es el que hace todo con su pueblo, y Dios es el que hace todo a través de su pueblo. Es Dios y no el hombre. Por eso Pablo glorifica a Dios dándole gracias por todos los hermanos de Tesalónica. Él está agradecido con Dios y no con los hombres. Eso, queridos hermanos, se llama humildad. Los hombres muchas veces no agradecen a Dios por lo que pasa en su familia. No agradecen a Dios por lo que pasa en la iglesia. A veces se llenan de orgullo y de arrogancia y piensan que la iglesia está marchando bien gracias a ellos. Y piensan que su familia está cambiando gracias a ellos. O piensan que Dios les está bendiciendo económicamente gracias a su obediencia. Es que yo siempre me porto bien, por eso Dios siempre me bendice. Ese es el corazón de un orgulloso, de alguien que se agradece a sí mismo y no a Dios por todo lo que Dios permite en nuestras vidas. Cuando la iglesia va creciendo, y a veces crece en número y también en madurez, en un año en particular, a veces los diáconos piensan que ha sido gracias a su buena gestión. Cuando la iglesia empieza a crecer en madurez, los predicadores y los ancianos o pastores piensan que fue gracias a su buena preparación, a su buena predicación. Si este mensaje de alguna manera está tocando tu corazón, no es gracias a mí, es porque Dios así lo ha querido. No somos nosotros, como dice el salmista, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Pablo no agradece a los hombres, agradece al Señor, porque la iglesia estaba firme, la iglesia había sido fiel a su Señor, había sido fiel, había permanecido firme en la fe, creciendo en fe, creciendo en amor y creciendo en su esperanza en Jesús. Estos hermanos, que había toda clase de personas. Y 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice que había algunos hermanos que no eran respetuosos con sus líderes. Habían otros que se quejaban de una y de otra cosa. Habían otros que en vez de promover la unidad, promovían la división, la discusión. Habían algunos hermanos inmaduros. Habían algunos hermanos también flojos, vagos, que no querían trabajar, que decían: el Señor Jesús ya va a llegar, pues, ¿para qué vamos a trabajar? Había así ese tipo de hermanos. Pero el apóstol Pablo dice en el capítulo 1, versículo 2, nosotros damos gracias a Dios por todos vosotros. Y ahí nosotros encontramos otra lección. Es que Pablo no agradece solamente por los maduros, sino también agradece por los inmaduros. Por eso dice, por todos vosotros. Por esos que se quejan de todo y de nada, igual agradecemos por ellos. Por aquellos que son flojos, que no quieren trabajar, que ya no quieren hacer nada, incluso por ellos todavía damos gracias a Dios. Agradecemos por los judíos y también por los gentiles, por todos. A veces nosotros, como humanos,
damos gracias al Señor solamente por los maduros, por aquellos que trabajan activamente en la iglesia. Y decimos, oh Señor, gracias. Estos hermanos que trabajan bien, gracias Señor, tú has traído a estas personas a esta iglesia. Y por los que se miran nomás, por los hermanos mirandas, a veces ni oramos, ni damos gracias siquiera. ¿No ve? Pero Pablo dice, damos gracias por los que no son mirandas, pero también damos gracias por los mirandas, por aquellos que solo miran y no hacen nada, porque sabemos que el que ha comenzado la buena obra en la iglesia, al final la va a perfeccionar. Aquellos que están siendo flojos, Dios les va a convertir en hombres que trabajen. No nosotros, sino el Señor. Así que, queridos hermanos, agradezcamos al Señor por los maduros y los inmaduros, por los fuertes y por los débiles, por los activos y por los inactivos, por los que nos caen bien y también por los que nos caen no tan bien, porque en la iglesia no con todos igualamos, ¿verdad, hermanos? Siempre hay hermanos con los cuales no igualamos bien. Como alguna vez yo he dicho, en Esmeralda, donde yo me congrego, en la iglesia, hay algunos hermanos que aunque ya son viejos, siguen portándose como niños, haciendo bezinches, jeteando. Y algunas veces incluso, si no hacen como yo digo, hagan pues, yo me voy, ¿no? Pero Pablo dice, hasta por ellos agradecemos al Señor. Y antes yo no entendía cómo o por qué Dios permite que haya hermanos así. Pero luego me he dado cuenta que el Señor deja que haya algunos hermanos inmaduros para que eso nos ayude a nosotros a crecer en madurez. Les voy a dar un ejemplo. Cuando hay un hermano que todo el tiempo se está quejando, ¿qué hace en nosotros? ¿Qué produce en nosotros? Nos hace renegar. Y nuestra paciencia se quiere terminar. Entonces Dios usa a esos hermanos para que nosotros crezcamos en paciencia. Si no habría esos hermanos, no creceríamos en paciencia. ¿No ve? Las mamás y los papás que tienen hijos pequeños, y todos hemos tenido hijos pequeños, entendemos mejor. Porque los hijos nos hacen crecer en paciencia. A veces hay una familia donde hay 5 hijos y siempre se dice que el mayor ha sido más maltratado y el menor es el menos maltratado. Yo he descubierto, queridos hermanos, que los papás no maltratan al mayor por gusto propio, sino que con el mayor se están entrenando. A través del mayor ellos están creciendo en paciencia, en tolerancia, en amor. Y por eso con el segundo son un poquito más pacientes, un poquito más tolerantes, un poquito más tranquilos, ¿no? Y así con el segundo todavía aprenden más. Y con el tercero más todavía. Y con el cuarto, se vuelven mansitos. Y el quinto hijo, el más bendecido, pues, ¿no ve? El quinto hijo recibe lo que sus hermanos no han recibido, porque a través de sus hermanos sus papás se han entrenado mucho. Por eso el ultimito casi no recibe mucho chicote. Por eso el ultimito recibe más cosas, porque los papás han crecido con los primeros 3 o 2 en paciencia, en amor, en tolerancia y demás. Por eso Pablo dice aquí, damos gracias al Señor por los maduros y por los inmaduros. Por todos damos gracias.
no solo por los que nos apoyan, no solo por los que nos quieren, incluso hasta los que no nos quieren, también por ellos damos gracias al Señor, porque al final, nos quieran o no nos quieran, por haber creído en el Señor Jesucristo, también son nuestros hermanos. Amén. Ahora, versículo 2 de 1 Tesalonicenses capítulo 1 dice: nosotros nos acordamos siempre de 3 cosas que ustedes hacen y han hecho firmemente. Dice Pablo: nos acordamos de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la esperanza en el Señor Jesucristo. 3 cosas, hermanos, por los cuales Pablo agradecía a Dios por todos sus hermanos. Sus hermanos, dice, que tenían fe, amor y esperanza. Eso me hace de acuerdo a 1 Corintios capítulo 13, versículos 13, donde dice: y ahora permanecen permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Esta iglesia de Tesalónica tenía estas 3 cosas: fe, esperanza y amor. Su fe dice que era verdadera, porque Pablo no dice nos acordamos de vuestra fe, sino él dice nos acordamos de la obra de vuestra fe. Eso quiere decir que su fe no estaba solita, tenía su obra. Como dice Santiago, una fe sin obras está muerta. La fe de estos hermanos estaba viva. Era una fe verdadera, una fe que tenía su obra. Ellos habían escuchado la predicación del apóstol Pablo y sus compañeros no como palabras de hombres, sino como palabras que vienen de Dios. En el capítulo 2, versículo 13, ustedes lo pueden leer mientras me escuchan. Ahí el apóstol Pablo dice: cuando ustedes nos han recibido a nosotros, nos han recibido de una forma muy amorosa y nos han escuchado no como si nos hubieran estado escuchando a nosotros, sino nos han escuchado como si estuvieran escuchando a Dios mismo. Su fe se había mostrado a través de su obediencia. Estos hombres, dice en el capítulo 1, versículo 9 y 10, se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estos creyentes se habían convertido, había habido un cambio de vida, una transformación total, y en eso se mostraba su fe, en su obediencia. Habían renunciado a los ídolos y habían decidido servir únicamente al Dios vivo y verdadero. ¿Qué hay de nosotros, queridos hermanos? ¿Podríamos decir nosotros que nuestra fe es verdadera? ¿Que nuestra fe tiene su obra? ¿Que hemos renunciado a nuestros ídolos para servir a Dios? Porque tener un ídolo no solamente es una imagen, ¿no ve? Cualquier cosa que nosotros pongamos por encima de Dios en primer lugar es un ídolo. Estos hermanos habían renunciado a todos sus ídolos y habían decidido servir al Señor. Y en ahí se puede ver, queridos hermanos, su fidelidad. El lema de esta junta es siervos fieles, fieles a su ministerio. Y hoy en esta noche no voy a hablar de un siervo fiel, sino de una iglesia fiel. Una iglesia fiel es aquella iglesia que tiene una fe verdadera que va creciendo cada vez más y más. Ahora, Pablo no solo agradece por la obra de su fe, también dice que agradece por el trabajo de su amor. Me encantó leer estas palabras porque Pablo no dice
agradecemos por su amor, sino dice, por el trabajo de vuestro amor. Ellos tenían un grande aprecio por los siervos de Dios. Ahí se veía su amor. Pero también tenían un grande aprecio por sus hermanos. Y ahí también se veía su amor. Pero no solamente tenían aprecio por sus hermanos tesalonicenses, sino también ellos tenían un aprecio grande, dice, por todos sus hermanos que vivían en la región de Macedonia. Ahora, si me acompañan ahí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículos 9 al 12, vamos a leer, dice ahí: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajos con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ahora, aquí dice Pablo que la iglesia de Tesalónica no amaba solo a los que vivían en Tesalónica, sino también a todos los hermanos que estaban en toda la región de Macedonia. Para nosotros no significa, parece no significar nada, pero yo tengo que decirles algo, queridos hermanos. Macedonia era una región, era como un departamento. Aquí en nuestro departamento de Oruro, por ejemplo, existen varios municipios. ¿Lo ve? Así en esta región de Macedonia había varias ciudades. Había 6 ciudades y en cada ciudad había una iglesia. Estaba la ciudad de Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolonia, Berea y Tesalónica. Esas 6 iglesias estaban en toda la región de Macedonia. Y Pablo dice de estos hermanos: ustedes no solo saben amar a los que viven entre ustedes, ustedes saben amar a todos los hermanos de toda su región, a los hermanos que viven en Neápolis, a los hermanos que viven en Filipos, a los hermanos que viven en Anfípolis, a los hermanos que viven en Apolonia y a los hermanos que viven en Tesalónica. Y esto a mí me hacía reflexionar, hermanos, porque nosotros a veces solo sabemos amar a los hermanos de nuestras congregaciones y no así a los hermanos de las otras congregaciones. Escuchamos que en alguna iglesia un hermano ha sufrido un grave accidente. ¿Y qué decimos nosotros? Su iglesia tiene que ayudar. Para eso es su iglesia. Estos hermanos no decían eso. Ellos escuchaban que sus hermanos en Anfípolis estaban necesitados. Ellos juntaban, recolectaban todo lo necesario, alimento, dinero, todo lo que estaba a su alcance, y lo enviaban a los hermanos de Anfípolis. Ellos escuchaban que sus hermanos de Berea estaban necesitados de algunas cosas y ellos les ayudaban, les socorrían. Su amor había cruzado fronteras. ¿Nuestro amor cruza fronteras, queridos hermanos? ¿O apenas llega hasta nuestra congregación y nada más? Pablo agradece por esta iglesia, por su fe que va creciendo día a día, por su amor que se muestra a través de su trabajo. Trabajaban no solo por ellos, sino trabajaban por todos sus hermanos que estaban en otros lugares también. Y por último,
Pablo agradece por su firme esperanza en el Señor Jesucristo. Su firme esperanza estaba en Dios y su Hijo Jesucristo. Pablo dice en el capítulo 1, versículos 2 y 3, damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estos hermanos esperaban a Jesús, que Él iba a volver nuevamente para librarnos de la ira venidera. El capítulo 1, versículo 10 dice eso. De hecho, hermanos, en el capítulo 5, versículo 2, Pablo escribe diciendo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Estos hermanos sabían que Cristo iba a regresar en un momento inesperado, en el momento menos pensado. Ellos sabían eso, pero sin embargo, queridos hermanos, estos hermanos de Tesalónica estaban atentos, alertas, en guardia, esperando a su Señor que iba a regresar desde los cielos con todo su poder y toda su grandeza. Ellos sabían que Cristo, cuando volviera, Él nos glorificaría para llevarnos a la gloria eterna, dándonos cuerpos glorificados, transformándonos de gloria en gloria. Estos hermanos esperaban a Jesús día tras día y estaban atentos a eso. Y por todo eso Pablo felizmente está agradecido con Dios. Ya terminando, queridos hermanos, ¿hay alguien que agradece así por tu vida? ¿Sabes de alguien que está muy agradecido por ti? Por tu fe, por tu amor y por tu firme esperanza. ¿Qué haríamos nosotros si, como Timoteo fue enviado a Tesalónica y ha vivido en medio de los hermanos tesalonicenses por mucho tiempo, meses o quizá años? Imagínense ustedes que un hermano nos venga a visitar a nuestras iglesias por buen tiempo para observarnos, para analizarnos, para luego animarnos, exhortarnos, consolarnos, y luego tiene que regresar a dar su informe de donde le han mandado. Yo me pregunto, hermanos, ¿qué informe llevaría? ¿Llevaría el mismo informe que Timoteo llevó a Pablo, de nosotros hablando? ¿Qué informe llevaría de mí? ¿Qué informe llevaría de ti? ¿Cuál es el informe? Imagínense al Señor enviando a uno de sus ángeles a este lugar para observarnos, para vernos cómo nosotros adoramos a Dios. Aunque Dios no necesita a sus ángeles enviar, porque Él está en todo lugar. Pero si fuera así el caso, ¿qué informe daría ese ángel de Jehová a Dios al vernos en este lugar? ¿Qué hay de nuestra fe? ¿Es una fe verdadera? ¿Qué hay de nuestro amor? ¿Es un amor verdadero? ¿Y qué hay de nuestra esperanza? ¿Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo? ¿O estamos viviendo como en los días de Noé, que no pensaban que iba a pasar aquello que decía el Señor? Oh, mis amados hermanos, solo me queda decir una cosa: que el Señor tenga misericordia de nosotros y obre poderosamente en nuestras vidas por su gracia, para que nuestro testimonio sea vivo, sea bueno y que impulse a otros hermanos a darle gloria a Dios, agradeciéndole por todo lo que ve en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor,
tus hijos en Tesalónica fueron fieles. Fieles a ti, Señor, y no a los hombres. Te rogamos, bendito Dios, que tú tengas misericordia de nosotros y que obres poderosamente en nuestras vidas. Sé que no somos dignos delante de ti. Sé que somos erróneos y falibles. Perdónanos, Señor, por no hacer evidente quizá nuestra fe. Perdónanos, Señor, por el orgullo y la arrogancia que hay en nuestras vidas. Señor Dios mío, te ruego que bendigas nuestras vidas y que estas palabras, Señor, no se olviden, sino que estén presentes en nuestro diario vivir. Todo esto te lo ruego y te lo suplico, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios, qué tan importante, hermanos, para todos nosotros en este día. Y gracias a la palabra de Dios nosotros estamos donde estamos, en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Bueno, vamos a cantar unas 2 alabanzas luego ya para pasar a los anuncios. ¿Cuántos aquí? Yo creo que ahí habla aymara, hermanos, ¿no es cierto? Hermanas, a ver, levanten la mano, muchos ahí. Vamos a cantar, hermanos, de Calas, quechua y aymara, a pesar que yo no hablo, pero hermanos, con la ayuda de Dios vamos a poder, mis amados hermanos, hermanitas. Amén. Número 128. Número 28, Calas. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a cantar, hermanos, hermanas. Salvador, con amor me entrego a ti, oh, confortame a
eterna encontraré, perdonaste mi maldad, en la gloria reinaré, con tu poder en la cruz, vida eterna encontraré, perdonaste mi maldad, en la gloria reinaré, donde quiera yo iré, proclamando tu verdad, las noticias de salud. Amén. Vamos a cantar una alabanza más, hermanos, de los himnarios verdes. $335. Número 335, verdes.
Sanchay ukuchiwa Geranius litana Ibisas kakuna Luas laikita zikuchi Geranius litana May katumi sutikera Tukuy kay pasabi May sumaki tuas kay tukuy nindunas pa Imalit tanunay Iyuyari na'y kiba Nongang pucha sa ay Churi kipis bayo Imalit tanunay Iyuyari na'y kiba Nongang pucha sa ay Churi kipis bayo Magdakay kima Kaya'y kaya nga pariwan Waway kinagandi Kuya chiway punidos Sutikimantala Chiway taksenyal Palagay kimangkal Imalin tanunay Iyuyari na'y kiba Nongang pucha sa pay Churi kipis wayo Imalin tanunay Iyuyari na'y kiba Nongang pucha sa pay Churi kipis wayo Amén, hermanos, hermanas. Vamos a invitar al tesorero. Pasa, hermano. Hermanos, hermanas, pastores, ancianos, hermanos de directores departamentales, distritales, sé que están los diáconos y muchos hermanos de cada iglesia. Quiero saludarles antes, hermanos. Buen día de Dios, hermanos, hermanas. Dios mediante, estamos en este lugar y hermanos, vamos a entrar a la ofrenda, pero antes quiero decirles a todos los hermanos que estamos presentes, sé que nuestros hermanos del sonido, a la cabeza de nuestro hermano Grover Videos, han hecho un esfuerzo para que nosotros podamos salir, hermanos, por este medio, alabar al Señor. Y por otra parte, sé que en este momento se está difundiendo, hermanos, se está transmitiendo no solo a nivel nacional, posiblemente a nivel internacional. Tenemos aquí hermanos que están cooperando también en este trabajo, hermanos, una empresa difundiendo, hermanos, para que salga esta actividad. Y sé que han hecho con mucho amor nuestros hermanos del sonido. Aquí pueda también hacerse una transmisión. Dios ha usado a unos cuantos hermanos para que ellos podían venir, hermanos. Todo esto Dios sabe antemano, hermanos. Sé que lo han hecho con amor, muchos hermanos, con voluntad, con ganas. Y los que hemos venido no tenemos que desperdiciar, hermanos, este servicio. Tenemos que aprovecharlo de lo máximo, hermanos. Neita munane, hermanos, tukuy piscunacho samuskuna tratananstian de la mejor manera. Tata Dios página ruaita, paima agradaita, hermanos, hermanas. Mascarro asunchaita, hermanos, hermanas.
Mayrinkunachus kay pikashanko hermanos yanapaspa kay sonidoan paiguna esforzakunko sacrificakunko. Hay veces hermanos mana piensación fácil chamusranta imaginacho hermanos, pero por amor a Dios paiguna hina esforzoso anko kay medio nesta no ganchis tatadius ma alabananchispa. Y por otra parte hermanos, como kunitan transmitikushan mana Bolivia yapichu posiblemente chayashan waj paisisman hermanos ninches zikushawanchis aún ma atinkuchu chamoita karumanta kay tukuy hamunampapis Dios tata utilizan más que hermanusta paiguna ta utilizaitaon hermanos kay medios chamunampaj chaynekta hermanos wajlados mawan Dios pa palabra predicakunampaj hermanos hermanitas kay tukuy kashan hermanos piskunachos chayta organizajkunaga tata Dios palabrantas exispa Dios tomonacuspa esforzakunko hermanos kay transmisión roakunampaj hermanos Dios usan más que hermanos ta chayta Dios yachaña creen Dios toma chasganta en cuentata askata maska queriwas chay tukuy hermanos kay maigentachos si conquist chayga hermanos casi iskaydiape arma con hermanos mana facilcho ya capaz zichincha mojkuna ganguna piensa de un momento a otro armarocosganta mana hinacho hermanos sacrifica conco desde martes chisi sutiango ma puños que hay hermanos jóvenes Tutaman chamunco armango caina día apenas casi las 7:30 8 de la noche zichin hermanos wales kamo orananches hermanos que hermanos niños maigengunachos tukuy ganas un voluntado Dios tamonacuspa apamungu kay maigentachos Dios tata bendicen kay tukuy nechta alabananchispa tata Dios pa hermanos hinallata wajladoman yoxidanchispa kay tukuy actividad predicar kusgan hinata alabasganchis más que hermanos paiguna churayanguta Dios pa bendición nenta hapikasgankuman o esforzoso anku chamunampa transmiticunampa paiguna pax oración hermanos hermanas más que orasunchis entonces paiguna man gallarispa ahinata tata Dios organizan kunanta ofrendata o jarinanchispa hermanos sapa y mainatach no gan sientis cha imagina kunanchispa hermanos orakusunchis kan imainata chamuna con tata Dios jamana pa necesitan hermanos Dios pataga corre colga tukuima tiapun pero hermanos no ganchis paimanta bendición hapiganchis si paimanta bendición hapigasganchis hachan llega con agradecimiento a ti son ofrendas ninchista voluntariamente hay te cae hermanos ya listo kashan paigonas de coinangopa hagay patalado pips hermanos si mainesta pasar gushan llega hermano y pasa shawan que cae ofrenda en espa kanguna paigunaman haywayangich hermanos sina kahtenta oración hermanos hermanas amén. Vamos a orar hermanos hermanitas. Bendito Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel. Gracias Señor por este momento, por este día. Sé que mis hermanos han hecho un esfuerzo grande Señor, trayendo este equipo de sonido a la cabeza de mi hermano Grover y toda la familia posiblemente y muchos jóvenes han apoyado incondicionalmente en preparar, han hecho un sacrificio, se han sacrificado. Tú has visto Señor y también mis hermanos quienes están transmitiendo Señor por este medio también sé que mis hermanos han tomado esa decisión de poder traer Señor de corazón. Bendice también, sé que tú conoces Señor, tú eres la que puedes bendecirle a mis hermanos quienes han organizado para que podamos salir y predicar tu palabra a través de estos medios Señor. Bendice también a los que están trabajando en esa área de transmisión, también a los que están poniendo las letras Señor Jesús en la pantalla. Bendice Señor, dale sabiduría más. Hoy también mis hermanos quienes han de dar una ofrenda especial de acuerdo a lo que cada uno siente Señor, pasarán mis hermanos por el lugar donde van a ir, mis hermanos depositarán y tú bendecirás Señor Jesús. Esto es lo que te pido, bendito Dios. También sé que aún todavía están muchos en camino. Guarda, cuida para que también ellos lleguen, estemos juntos. Siempre, Señor, proteja y guíalos. En este momento también vamos a hacer nuestra ofrenda en tu nombre. Esto es lo que te pido en el amoroso nombre de tu Hijo amado, Santo Dios. Amén, hermanos, hermanas. Mientras que van pasando la ofrenda, nuestros hermanos nos van a estar guiando. Sigue con las alabanzas, hermanos. Pasen.
Amén, hermanos, hermanitas. Así vamos a cantar, hermanos, de los Verdes. $245. Bolivianchehta Pusana Cristum. Bolivianchehta Pusana Cristum. Yusta tanche pagnyanima. Evangelio tapas pasonas. Puchayo kuramang vilaka. Bolivianchehta Pusana Cristum. Yusta tanche pagnyanima. Evangelio tapas pasonas. Puchayo kuramang vilaka. Señor Jesús Camacherna, cuida mancheta paimanta, utui kay pachatri causa luna, paira salvación castanta. Señor Jesús Camacherna, cuida mancheta paimanta, utui kay pachatri causa luna, paira mi salvación bastante. Anapis panamina, Bolivianchehta ofrenda guayana paguayena, obreros huilapinan cupar. Anapis panamina, Bolivianchehta Señor Jesús Camacherna, cuida mancheta paimanta, tucuy caipachapi causa tunas, paira mi salvación castanta. Señor Jesús Camacherna, cuida mancheta paimanta, tucuy caipachapi causa tunas, paira mi salvación castanta. Kay suyong chepias canta, Cristo taan na desista, ang wilak mananetikin, himay naman kaya siyang matul. Kay suyong chepias canta, Cristo taman na desista, ang wilak mananetikin, himay naman kaya siyang matul. Señor Jesús Camacherna, cuida mancheta paimanta, tutuy kay pachati causa luna, paira mi salvación castanta. Señor Jesús Camacherna, cuida mancheta paimanta. Bueno, vamos a invitar al hermano presidente nacional para que pueda pasar con los anuncios. Bueno, queridos hermanos, hermanitas, les saludo con la paz de Dios. Muy buenos días de Dios, hermanos, hermanas. ¿Cómo estamos, hermanos, en Chacarilla? Junta Nacional, hermanos, hermanitas. Esto es nuestra gran fiesta que celebramos la Iglesia de Dios Reformada en Bolivia, hermanos. Ayer un hermano estaba diciendo, hermanos, pensé que Chacarilla era una ciudad, había mercados, había plazas, había tal vez árboles, hermanos, no, y bueno, pero había sido una montaña despejada que no hay nada, dice.
Pero mira, hermanos, los israelitas cuando han salido de Egipto, así estaban en el desierto, ni siquiera había así leñas, hermanos. El desierto, hermanos, es toda arenita, arenita nomás, hermanos. Cuando sale el sol, quema. Y nosotros todavía llevamos zapatos, hermanos, ¿no ve? Ellos llevaban sandalias nomás, hermanos. Y cómo les quemaba, hermanos, el sol, hermanos. Pucha, ellos aguantaban, hermanos, hermanitas, ¿no? En el desierto, hermanos. Aquí, hermanos, estamos en un mejor lugar que los israelitas, hermanos, hermanas. Amén. Debemos sentirnos felices, hermanos, siempre cada año en esta Junta Nacional. Y como Directorio Nacional les decimos, bienvenidos en este año a la Junta Nacional, hermanos, hermanas. Amén. Bien, gracias a Dios, hermanos, estamos cumpliendo este servicio. Ahora vamos a continuar, que es, hermanos, siempre terminando este servicio, hermanos, tenemos, hermanos, almuerzo, hermanos, ¿no? Nuestros hermanos de Cochabamba están cocinando, hermanos. Con calma, pero, hermanos, no van a ir corriendo, va a alcanzar para todos, hermanos, hermanitas, ¿ya? Siempre, hermanos. Aquí nuestros hermanos de Cochabamba han venido con qué ganas a alabar, a glorificar al Señor. Mira, después del servicio va a seguir deleitándoles con alabanzas, hermanos, nuestros hermanos, ¿no? Es que quiere que se sientan felices todos ustedes, hermanos, ¿no? Siempre ellos también quieren sentirse satisfechos, hermanos, agradando a Dios con las alabanzas y también a su pueblo, queridos hermanos. Ya, entonces, con calma, hermanos, hermanitas. Luego tenemos descanso hasta 2 de la tarde, hermanos. Y a las 2 de la tarde empieza el siguiente culto, que es, hermanos, dirige Departamento de la Paz, hermanos. Ya van a estar dirigiendo los hermanos del Departamento de la Paz. Esta mañana estaban dirigiendo de Santa Cruz, hermanos, ¿no? Del oriente, casi de la frontera, parece que han llegado los hermanitos, ¿no? Ahora van a llegar, hermanos, los hermanos de La Paz, hermanos, no de la ciudad de La Paz. Van a venir de los Yungas, hermanos, al otro lado, hermanos, ¿ya? Nuestros hermanos de los Yungas van a venir, ellos van a estar dirigiendo con alabanzas y su ministerio también, hermanos. Luego estará con lectura bíblica nuestro hermano Epifanio Ramos, mensaje nuestro hermano Rubén Mamani. Ofrendas, tesorero nacional, anuncios, directorio, oración final, siempre va a estar el hermano Constancio. Hermanos, esto es los anuncios para el culto de la tarde. Hermanos, hermanas, ahora las pequeñas recomendaciones siempre, hermanos, ¿no? Hermanos, especialmente para los diáconos, primeros diáconos, hermanos, siempre van a conducir, hermanos, ¿ya? Hoy está haciendo una pasadita, revisaron hasta abajo. Han llegado recién, están instalando sus carpitas, están instalándose, les he perdonado. Pero a la tarde, hermanos, todos los diáconos deben traer sus congregaciones, hermanos, porque hemos venido a servir, a adorar a Dios a este lugar, hermanos, ¿no? Entonces deben traerlos, animarlos, hermanos, porque, hermanos, a ver, ¿qué hacen los pastores, hermanos, no? Los pastores, las pastoras, hermanos, llevan las ovejitas donde hay pasto, donde hay agua, que se alimenten. Así pues los diáconos son los pastores de las iglesias que tienen que venir, traer, hermanos, donde hay comida, donde hay agua. Aquí va a repartirse, hermanos, buena comida, ¿no es cierto? Esta mañana han escuchado la palabra del Señor, ya diferente, ya también, ¿no ve? Pablo, hermanos, el ejemplo de Pablo, de Timoteo, hermanos, cómo nos ha predicado, hermanos, ¿no? Ellos eran pues los buenos administradores de la gracia de Dios, hermanos, ¿no es cierto? Y así tenemos que ser la iglesia, hermanos. Entonces van a animar siempre de traer, hermanos, y todos están invitados, hermanos, automáticamente. No esperen que suene aquí, hermanos, ¿ya? Hermanos, ya está acercando 2 de la tarde, vénganse aquí, hermanos, vénganse para empezar el culto, hermanos, ¿ya? Vénganse, hermanos, y así para poder seguir sirviendo al Señor, hermanitos. Automáticamente vénganse, hermanos. Eso sería uno. Otro, hermanos, siempre la limpieza, hermanos, ¿ya? Ahí está en todo lugar. Ahí está por allá, está por allá, por ahí también creo. Ahí, en ese trayecto también están, hermanos, ¿ya? Basurita que vean, ayúdennos, colaborenos, hermanos, porque tenemos un compromiso del directorio de dejar limpio este lugar. No solo este lugar, los ríos también, hermanos, ¿ya? Todo tenemos que dejar limpio, hermanos, ¿ya? Entonces, éxito, colaboren, hermanos, ¿no? Ahora, hermanos, dejen las basuritas en los basureros. Hay uno de nuestros hermanos que nos está colaborando con una volqueta pequeñita. Él va a estar recogiendo, hermanos, ¿ya? Se lo va a llevar a un vertedero que hemos preparado ahí abajo, hermanos, ¿ya? Eso sería, hermanos. Muy bien. ¿Qué más puedo decirles, hermanos? Siempre estaremos, hermanos, un poquito tal vez en el...
hermanos, hermanitas, Nisharaikichi siempre, unas tardes, Amarixunchis, doseta, Chaimantata 2 de la tarde, Callarisunchis, Sirvita, Tacalismo, Guatemante, La Paz dirigisianca, Yungas con dirigición tarde, hermanos, hermanitas, ¿ya? Entonces, hermanos, paikunas, dirigisunchis, predicasunchis, no sé, hermanos, ¿sí? Paikunas parlampo aymarata. Pero, mana, ya chanco quechua taos, hermanos, ¿sí? Alabación es igual, quechua, aymara, castellano, hermanos, hermanitas, ¿ya? Ánimo entonces, hermanos, ajina casi, hermanos, ¿sí? Recomendaciones de apuanza, hermanos, siempre, hermanos, basuritasta, recogisunchis, y anapo. Hermanitas, siempre ya. El año, Bolivia se reúne para adorar a nuestro Dios. Junta Nacional Chacarilla 2026. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay 2 o 3. Llega el aniversario de la Iglesia de Dios Reformada, Chacarilla 2026. Nos volvemos a encontrar. Junta Nacional Chacarilla 2026. Nuestro lema, fieles en servir, firmes en administrar. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Asiste con toda tu congregación. Tendremos jornadas de ayuno, arrepentimiento, alabanza y palabra de Dios. Este 2, 3, 4 y 5 de abril, en la comunidad de Lequepalca, departamento de Oruro, Junta Nacional Chacarilla 2026. Eres todo para mí, mi Señor, mi Salvador. No puedes faltar a la Junta Nacional Chacarilla 2026. Es una invitación de la Iglesia de Dios Reformada. Chacarilla 2026. Chacarilla 2026. Llegan los días más esperados del año. Bolivia se reúne para adorar a nuestro Dios. Junta Nacional Chacarilla 2026. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay 2 o 3. Llega el aniversario de la Iglesia de Dios Reformada, Chacarilla 2026. Nos volvemos a encontrar. Junta Nacional Chacarilla 2026. Nuestro lema, fieles en servir, firmes en administrar. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Asiste con toda tu congregación. Tendremos jornadas de ayuno, arrepentimiento, alabanza y palabra de Dios. Este 2, 3, 4 y 5 de abril, en la comunidad de Lequepalca, departamento de Oruro, Junta Nacional Chacarilla 2026. Eres todo para mí, mi Señor, mi Salvador. No puedes faltar a la Junta Nacional Chacarilla 2026.
Es una invitación de la Iglesia de Dios Reformada. Chacarilla 2026. Chacarilla 2026. Llegan los días más esperados del año. Bolivia se reúne para adorar a nuestro Dios. Junta Nacional Chacarilla 2026. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Llega el aniversario de la Iglesia de Dios Reformada. Chacarilla 2026. Nos volvemos a encontrar. Junta Nacional Chacarilla 2026. Nuestro lema: fieles en servir, firmes en administrar. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Asiste con toda tu congregación. Tendremos jornadas de ayuno, arrepentimiento, alabanza y palabra de Dios. Este 2, 3, 4 y 5 de abril, en la comunidad de Lequepalca, departamento de Oruro. Junta Nacional Chacarilla 2026. Eres todo para mí, mi Señor, mi Salvador. No puedes faltar a la Junta Nacional Chacarilla 2026. Es una invitación de la Iglesia de Dios Reformada. Chacarilla 2026. Chacarilla 2026. Llegan los días más esperados del año. Bolivia se reúne para adorar a nuestro Dios. Junta Nacional Chacarilla 2026. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Llega el aniversario de la Iglesia de Dios Reformada. Chacarilla 2026. Nos volvemos a encontrar. Junta Nacional Chacarilla 2026. Nuestro lema: fieles en servir, firmes en administrar. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Asiste con toda tu congregación. Tendremos jornadas de ayuno, arrepentimiento, alabanza y palabra de Dios. Este 2, 3, 4 y 5 de abril, en la comunidad de Lequepalca, departamento de Oruro. Junta Nacional Chacarilla 2026. Eres todo para mí, mi Señor, mi Salvador. No puedes faltar a la Junta Nacional Chacarilla 2026. Es una invitación de la Iglesia de Dios Reformada. Chacarilla 2026. Chacarilla 2026. Llegan los días más esperados del año. Bolivia se reúne para adorar a nuestro Dios. Junta Nacional Chacarilla 2026. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Llega el aniversario de la Iglesia de Dios Reformada. Chacarilla 2026. Nos volvemos a encontrar. Junta Nacional Chacarilla 2026. Nuestro lema: fieles en servir, firmes en administrar. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Asiste con toda tu congregación. Tendremos jornadas de ayuno, arrepentimiento, alabanza y palabra de Dios.
Este 2, 3, 4 y 5 de abril, en la comunidad de Lequepalca, departamento de Oruro, Junta Nacional Chacarilla 2026. Eres todo para mí, mi Señor, mi Salvador. No puedes faltar a la Junta Nacional Chacarilla 2026. Es una invitación de la Iglesia de Dios Reformada, Chacarilla 2026. Chacarilla 2026. Llegan los días más esperados del año. Bolivia se reúne para adorar a nuestro Dios. Junta Nacional Chacarilla 2026. Dios está allí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Llega el aniversario de la Iglesia de Dios Reformada, Chacarilla 2026. Nos volvemos a encontrar. Junta Nacional Chacarilla 2026. Nuestro lema: fieles en servir, firmes en administrar. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Asiste con toda tu congregación. Tendremos jornadas de ayuno, arrepentimiento, alabanza y palabra de Dios. Este 2, 3, 4 y 5 de abril, en la comunidad de Lequepalca, departamento de Oruro, Junta Nacional Chacarilla 2026. Eres todo para mí. Iglesia de Dios Reformada, Chacarilla 2026. Chacarilla 2026. Llegan los días más esperados del año. Bolivia se reúne para adorar a nuestro Dios. Junta Nacional Chacarilla 2026. Dios está allí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Llega el aniversario de la Iglesia de Dios Reformada, Chacarilla 2026. Nos volvemos a encontrar. Junta Nacional Chacarilla 2026. Nuestro lema: fieles en servir, firmes en administrar. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Asiste con toda tu congregación. Tendremos jornadas de ayuno, arrepentimiento, alabanza y palabra de Dios. Este 2, 3, 4 y 5 de abril, en la comunidad de Lequepalca, departamento de Oruro, Junta Nacional Chacarilla 2026. Nuevas
Amén, hermanos, hermanas. Vamos a cantar también, hermanos, el número 253. Número 253, verdes, hermanos. Jesucristo despachou alma e salva o africano. O alimenta livre ao ar, Salvador minha estancado. Sutikima glória, glória, minha catarata pisa. Aleluia, aleluia, minha catarata usada. Wanta juntas lai, muna kuwas lai kiman. Kay wanta samota goy, kay muna kinikiman. Sutikiman gloria, gloria, wina katarata piensa. Aleluya, aleluya, wina katarata salsa. Jesucristo salva o alma, minha catarata calma. Minha catarata infinita, e o Pai já sabe aleluia. Sutikima glória, glória, minha catarata pisa. Aleluia, aleluia, minha catarata salsa. Castellano. Hijo de Dios Jesucristo, mi buen Salvador, tú eres. Liberaste mi pecado, oh mi Salvador eterno. Gloria, gloria a tu nombre, cantaré yo para siempre. Aleluya, aleluya, gozaré de vida eterna. Como yo podré pagarte por tu amor, Jesucristo. Yo te doy mi ser entero por tu gran amor excelso. Gloria, gloria a tu nombre, cantaré yo para siempre. Aleluya, aleluya, gozaré de vida eterna. Cariñoso Jesucristo, a ti siempre pertenezco. Para siempre sea tu nombre, alabado, aleluya. Gloria, gloria a tu nombre, cantaré yo para siempre. Aleluya, aleluya, gozaré de vida eterna. Amén, hermanos, hermanas. Nosotros gozaremos un día allá delante de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, amén. Bueno, vamos a cantar, hermanos. Algunos coros y ya luego vamos a estar concluyendo, hermanos, este día, este servicio, porque todo tiene también su comienzo y también todo tiene su final, hermanos, hermanas. Amén. Vamos a cantar de los himnarios Poder de Evangelio Quechua, número 111. Luego 169 de los himnarios quechuas, Poder de Evangelio.
tayo pa'y tiyanay. Ay, kinamito mo'y kamoy Diyos na tayo pa'y tiyanay. Banyak kuinita kuya hilawa Jangan kipita yang kajilawa. Banyak kuinita kuya hilawa Jangan kipita yang kajilawa. Ay lagu nama karuku nama Kacayaway Señor wiyamunay. Ay lagu naman karuku nama Kacayaway Señor wiyamunay. Evangelio Wiyamunay pa Kuya'y di kita yachasinay pa. Evangelio'y wiyamunay pa Kuya'y di kita yachasinay pa. Palabray kita yachasinay. Espiritu'y kinukuhan. Palabray kita yachasinay. Espiritu'y kinukuhan. Hati kita kay pasawachu Evangelio'y wiyamunay pa. Hati kita kay pasawachu Evangelio'y wiyamunay pa. May kajamin purelang Espirichita wiyaman. May kajatak wiyaman Diyos ang palabrang mata. Jaming purelang Espirichita wiyaman. May kajatak wiyaman Dios na palabrang mata. Dos caminos Dios ha puesto al hombre, dos caminos para que él pueda escoger. Dos caminos Dios ha puesto al hombre, dos caminos para que él pueda escoger. Vida eterna y la condenación, dos caminos Dios ha puesto al hombre. Vida eterna y la condenación, dos caminos Dios ha puesto al hombre. Iskayanta Dios churangan sunas, Iskayanta sunas sabya kuna. Iskayanta Dios churangan sunas, Iskayanta sunas sabya kuna. Wiñay causa chayña karitawa, Iskayanta sunas sabya kuna. Wiñay causa chayña karitawa, Iskayanta sunas sabya kuna. Cantemos todos unidos agradeciendo Padre Jehová, porque Él nos ha librado de todo pecado, de todo mal. Cantemos todos unidos agradeciendo al Padre Jehová, porque Él nos ha librado de todo pecado, de todo mal. Ayúdanos Señor a hacerte fiel a ti. Ayúdanos Señor a hacerte fiel a ti. A donde vaya yo, contigo siempre iré. A donde vaya yo, contigo siempre iré. ¿Qué cuenta tú darás si no vienes a Él? ¿Qué cuenta tú darás si no vienes a Él? Si no vienes a Él, triste tú andarás. Si no vienes a Él, llorando tú andarás. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor. Cantemos todos unidos agradeciendo Padre Jehová, porque Él nos ha librado de todo pecado, de todo mal.
gloria me sale, llorando tú andarás. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, hermanitas, hasta este momento hemos podido glorificar, engrandecer a nuestro Dios Todopoderoso. Y gracias, hermanos, por habernos permitido, nuestro Dios. Nosotros también hemos podido estar aquí, hermanos, en este día. El ministerio del cercado de Cochabamba. Hermanos, y mi persona, mi nombre es el hermano Hipólito Gutiérrez de la iglesia de Punata, donde pertenece al distrito cercado, mis amados hermanos. Amén. Y Dios me los bendiga. Y aún hay mucho todavía por delante para glorificar, para alabar. Hoy, por la tarde, mañana, pasado. Seguiremos así con la misma fe. Todos y todas debemos glorificar siempre, hermanos, hermanitas. Que no sea en vano lo que hemos venido con tanto sacrificio de lejos, de cerca. Pero, hermanos, no es fácil venir, como decía nuestro presidente, hermanos. Hay que aprovechar mientras estemos vivos, alabando, glorificando a nuestro Dios Todopoderoso, mis amados hermanos, hermanas. Amén. Y vamos a concluir según la programa. Está nuestro hermano presidente departamental de Cochabamba. ¿Sí está? Ya. No hay, no vamos a invitar a nuestro... sí, debe estar cocinando, hermanos, preparando para nosotros, para todos. Vamos a invitar a nuestro hermano presidente nacional para que pueda culminar con una oración. Amén, hermanos. Dios me los bendiga y lleven saludos. Quizás conmigo ya no nos vamos a encontrar, pero vamos a seguir. Pero, hermanos, amén, amén, hermanos. Llevaré, ustedes lleven, mis amados hermanos. Amén. Gracias, hermanos, por la atención. Amén, hermanos. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Felices. Gracias a Dios, hermanos. Los hijos de Dios nunca tienen que estar arrepentidos, tristes. ¿Han visto alguna vez un pajarito triste, hermanos? Ya los pajaritos, hermanos, están felices, alegres, hermanos. Le falta comidita, le da hambre, hermano. Le echa un vuelito donde hay comida. Les da sed, hermanos, un vuelito donde hay agüita. Nunca está triste, hermano. Está feliz, hermanos, volando para aquí, por allá, alabando a Dios desde las 5 de la mañana, hermanos, glorificando el nombre del Señor, hermanos. Mira, dice Dios, la palabra del Señor, que nosotros valemos mucho más, dice, hermanos, hermanos, amén. Que nadie debe estar triste aquí, hermanos, hermanitas, ¿ya? Está dolido la cabeza, hermanos, clame a Dios, alabe a Dios, reprenda, hermanos, esa enfermedad. Pero, hermanos, si demasiado siempre le ataca la enfermedad, ahí tenemos ahora la nueva apuesta. Ya a poco rato vamos a estar, hermanos, orando, bendiciendo. Ahí están los médicos, ahí tenemos, hermanos, enfermeras, ya tenemos algunas medicinas también, hermanos, ¿ya? Entonces, hermanos, yo creo que para el inicio del culto de la tarde, hermanos, voy a invitar al directorio nacional y a los directores departamentales ahí a la posta, hermanos. No hemos podido cumplir. Llegan los días más esperados del año. Bolivia se reúne para adorar a nuestro Dios. Junta Nacional Chacarilla 2026. Dios está allí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay 2 o 3. Llega el aniversario de la Iglesia de Dios Reformada, Chacarilla 2. Gracias a ti, Señor, que hemos podido culminar este culto como matinal en este día viernes. Bendito Dios. Bendícemelo, Señor, todas las alabanzas, Señor. Bendícemelo la lectura bíblica, la palabra que se ha predicado por mi hermano pastor Ariel Rodríguez. Bendícemelo tu siervo, Señor. Y bendice este precioso ministerio que ha venido desde Cochabamba, Señor, a alabar, glorificar a tu nombre. Llénamelo de tu espíritu, de tu paz, de tu justicia. Te encomiendo en tus manos, Padre. Señor, bendice el pueblo, la iglesia que está delante de ti en esta mañana.
Cada uno han venido, Señor, de los diferentes departamentos. Han venido, Señor, de los valles, han venido del oriente, del occidente y más allá aún todavía, Señor. Te agradezco muchísimo, amado Padre Santo Dios. Gracias, papito, así de amor, de corazón te alabamos, te glorificamos. Y gracias por tu bendición que estás derramando sobre tu iglesia, Señor Padre Santo. Te agradecemos mucho en esta hora, Señor. Padre Santo, de acuerdo a los anuncios, también háganos cumplir. Hoy, esta tarde, esta noche, mañana estaremos gozándonos delante de ti, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, te agradecemos muchísimo en esta hora, Señor, con estas pocas palabras y peticiones, en el precioso nombre de ti, Hijo amado Jesucristo, nuestro único y bendito Salvador. Gracias, Señor, también damos gracias por el alimento. Señor, bendice a mis hermanos de Cochabamba. Señor, están ahí del Cercado, de Sacaba, del Trópico, están de Arque, mis hermanos, Señor, preparando los alimentos para servir a tu iglesia, Señor. Bendice a aquellas manos que están elaborando este alimento. Bendice también, Señor, tu bendición, que tú no nos haces faltar a tu iglesia. Cada iglesia ha traído, Señor, su granito de arena. Bendícemelos al doble, al triple, Señor Padre Santo. En tu nombre nos vamos a servir y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos, hermanitas. Amén. Pasen.
quienes deben saber que Jesús vuelve pronto a dar las recompensas a cada uno de ustedes. Salud sea su obra. Desde el cielo Jesucristo pronto viene a llevar, Él viene a recoger a sus hijos salvados. Desde el cielo Jesucristo pronto viene a llevar, Él viene a recoger a sus hijos salvados. Si te quedas en este mundo gloriando, sufrirás. Si quieres ir con el Señor, entrega tu vida a Cristo. Si te quedas en este mundo gloriando, sufrirás. Si quieres ir con el Señor, entrega tu vida a Cristo. Anak pacayak tama, Kristo niya kutimo ka, Jay kamu nimpitahri, ahles ka sa pusang ka. Anak pacayak tama, Kristo niya kutimo ka, Jay kamu nimpitahri, ahles ka sa pusang ka. Ay pacapit at pagkuring milay pa, misufrena kumanyakari munas pari, pagmamong ikaw sa'y nikita. Ay pacapit at pagkuring milay pa, misufrena kumanyakari munas pari, pagmamong ikaw sa'y nikita. Hola, hola, hola. ¿Vamos a seguir, hermanos, o no? Bueno, hermanos, sí, la verdad, las reglas han cambiado del directorio, hermano. Sí, la verdad, deberíamos presentar, ¿no? Más requisitos. Bueno, hermanos, vamos a seguir, hermanos. Hay que seguir alabando a nuestro Señor todo creador. Esa tarde maravillosa, que todo salga bien, hermanos. ¿Amén? Vamos a seguir, hermanos.
mundo, predicar el Evangelio a todas las naciones, que Jesús es el único Salvador. Escogido por la gracia del Padre, fuiste escogido por la gracia del Padre, que nos mandó a predicar las buenas nuevas del poder, que nos mandó a predicar las buenas nuevas del poder. Aleluya, llevando por todo el mundo. Aleluya, llenos del Espíritu Santo.
Hermanos, el Señor será bueno si Dios que se haga su voluntad del Señor, hermanos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Permiso. Llegan los días más esperados del año. Bolivia se reúne para adorar a nuestro Dios. Junta Nacional Chacarilla 2026. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Llega el aniversario de la Iglesia de Dios Reformada, Chacarilla 2026. Nos volvemos a encontrar. Junta Nacional Chacarilla 2026. Nuestro lema: fieles en servir, firmes en administrar. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2. Asiste con toda tu congregación. Tendremos jornadas de ayuno, arrepentimiento, alabanza y palabra de Dios. Este 2, 3, 4 y 5 de abril, en la comunidad de Lequepalca, departamento de Oruro, Junta Nacional Chacarilla 2026. Eres todo para mí, mi Señor, mi Salvador. No puedes faltar a la Junta Nacional Chacarilla 2026. Es una invitación de la Iglesia de Dios Reformada, Chacarilla 2026. Chacarilla 2026. Llegan los días más esperados del año. Bolivia se reúne para adorar a nuestro Dios. Junta Nacional Chacarilla 2026. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió, qué precioso es. Padre, Señor Dios, nuestro Creador, único Padre, Señor, Jehová, Señor Jesucristo, Dios. Siempre pedimos de ti la dirección, Señor, de ti pedimos la ayuda, la fortaleza. Nuestro Dios todopoderoso, Padre, guíanos, Señor Jesucristo, Dios. Y así estamos aquí, papá, Dios. Nuestro Dios todopoderoso, papá, utilízanos, nuestras mentes, nuestros labios, nuestro corazón a cada mi hermano, mi hermana, Señor Dios. Y así también este conjunto ministerio, Padre Dios, Jehová, tú guíanos, Señor todopoderoso, Padre. Gracias, Señor, nuestro único Salvador Jesucristo, Dios todopoderoso, Padre. Nuestro Padre Creador, Señor Jesús. Gracias, Señor Dios, y enséñanos y ayúdanos, Padre, Señor. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, Señor. Amén. Amén, hermanos, hermanas. Vamos a alabar, hermanos, hermanas, nuestro Dios tan poderoso, que esta alabanza dice, hermanos: oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz, dice, hermanos, hermanas. Amén, hermanos, hermanas. Vamos a empezar con esta alabanza que dice, hermanos: gloria al Señor, hermanos. Oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz. Mis pecados perdono, a su nombre gloria. Oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz. Mis pecados perdono, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria,
su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, Señor. Dios está presente, pidan lo que quieran. Dios está presente, pidan lo que quieran. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Maravilloso es el Señor, todopoderoso es el Señor. Maravilloso es el Señor, todopoderoso es el Señor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, Señor. Los hijos del Señor se gozan de su rey. Alaba su nombre con danza, Señor, con panderos y arpa, cantan alabanza. Una vez más, hermanos, los hijos del Señor se gozan en su rey. Alaba su nombre con danza, Señor, con panderos y arpa. Cantan alabanzas al Señor. Aleluya, 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 gloria a Dios, mi hermano. Aleluya, 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 gloria a Dios, Señor. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Nos gozamos porque Él está aquí, Señor, hermano. Él está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Aleluya. No me quedaré, no me quedaré, no me quedaré, no me quedaré. Por Bolivia su palabra llevaré, Señor. Yo llevaré, yo llevaré, yo llevaré, yo llevaré. Por Bolivia su palabra llevaré. Vamos a alabar a Jehová con panderos y arpa. Vamos a alabar a Jehová, Señor, con panderos y arpa. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba al Señor. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba el Señor, hermano. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. Amén, hermanos y hermanas. Como dice la alabanza, hermanos, vamos a alabar a Jehová con panderos y arpas, dicen, ¿no, hermanos? Amén, hermanos, vamos a seguir alabando, hermanos, una alabanza más. Y va a pasar nuestro hermano que está con lectura, hermanos, nuestro hermano Epifanio Zamos, hermanos, ¿ya? Esta alabanza más, hermanos, amén. Esta alabanza que dice, la venida del Señor, cerca está, dice, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. La venida del Señor, cerca está, la venida del Señor. Aleluya, gloria
hermanas, que dice alabanza, bienaventurados son los de limpio corazón, ellos verán, dice el seno del Señor, hermanos, hermanas, amén. Vamos a pasar a la lectura, hermanos. Nuestro hermano Epifanio Ramos, ¿tiene lugar, hermano? Bien, amados hermanos, primeramente agradezco a nuestro Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor de Señores. Segundo lugar, quiero saludarles con el amor del Señor. Paz de Dios, pueblo de Dios de Bolivia. Amén. Estamos gozosos delante de Él, hermanos, hermanas. Tenemos que estar contentos, felices, porque alabamos al Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios vivo, hermanos, hermanas. Amén. Amén, hermanos, hermanas. Para poder abrir la Santa Escritura, primeramente vamos a pedir ese entendimiento, sabiduría a nuestro Padre Celestial, lo que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, hermanos, hermanas. Pondremos de actitud de oración, oraremos, hermanos, hermanas. Amén. Amén. Tan solamente, Señor, nos encomendamos nuestras vidas en tus manos, Señor, en esta tarde, Señor, de mucha bendición para nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Amado Señor, tan solamente tú nos puedes enseñar de tu palabra, tan solamente tú nos puedes hacer entender, Señor, pero en esta tarde, Señor, pedimos ese entendimiento, sabiduría, esa inteligencia, Señor, Padre amado. De igual manera, Señor, pedimos el permiso para poder abrir tu Santa Escritura, Señor, y de igual manera para leer, Señor, amado Dios Todopoderoso. Tus hijos, Señor, están en este lugar, amado, postrados delante de ti, Señor, con ese agradecimiento, Señor, Padre amado. Tan solamente tú conoces a cada vida, a cada familia, Señor, su necesidad, su petición, Dios Todopoderoso. Pero, Señor, tú estás en este lugar para poder hablarnos, para poder animarnos, amado Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Nos sentimos felices, contentos delante de ti, Señor, amado Dios. Porque, Señor, en este lugar estamos reunidos a nivel nacional, Padre amado. Gracias, Señor, por el tiempo, por la oportunidad, Señor, Padre amado. Gracias, Señor. En esta tarde, Señor, vamos a poder dar la lectura, Señor, lo que es de tu santa palabra, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor, por el tiempo, por la oportunidad, por el aire que respiramos, amado Señor. Gracias, Señor, de igual manera por tus bendiciones, por el sol, por la lluvia, Señor, amado Dios. Gracias por tu amor incomparable, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor, en esta tarde, así te pedimos, nos encomendamos en tus manos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, hermanas, sáquense las Biblias para poder dar lectura, hermanos, hermanas. Nos buscaremos el libro Mateos, hermanos, hermanas, capítulo San Mateos capítulo 25, versículos 14 al 30. Vamos a dar lectura, hermanos, hermanas. Amén. San Mateos 25, versículos 14, hermanos, hermanas. ¿Ya lo tenemos todos? Bien, hermanos, hermanas, nos pondremos de pie, daremos con esa reverencia a nuestro Padre Celestial, hermanos, hermanas. El versículo 1, mi persona, el 15, el pueblo de Dios, hermanos, hermanas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título dice Parábola de los talentos, hermanos, hermanas. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre
que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó a sus bienes. 15. Dieciséis. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. 17. 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó y en la tierra y escondió el dinero de su señor. 19. 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo a otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. 21. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. 23. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. 25. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? 27. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. 29. Todos hermanos, hermanas, y al siervo inútil echadle en las tinieblas. De afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra de Dios, hermanos, hermanas. Amén. Agradeceremos por estas palabras, hermanos. Oraremos, hermanos, hermanas. Muchas gracias, Señor. En esta tarde, Señor, de tu palabra hemos dado lectura, Señor. Guárdanos a nuestras mentes, a nuestros corazones, Padre amado. Dios Todopoderoso. Tan solamente tú eres el único dueño de nuestras vidas, Señor. Quizás en esta tierra, Señor, nosotros desobedientes caminamos, pero aún tú no nos quieres, Señor. Nos quieres mucho más, Señor. Mucho más nos levantas, mucho más nos animas, amado Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, a tu palabra en esta tarde, Señor. Te encomendamos, te agradecemos, amado Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor, tus hijos en este lugar, con ese fe, con ese amor, Señor, alabándote y a ti, Señor. Muchas gracias por todo, Señor, amado Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por estas palabras, Señor, amado Dios Todopoderoso. Te agradecemos infinitamente. Gracias por todo.
en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos, hermanas, hemos escuchado lectura bíblica, hermanos, ¿no? Como los siervos que ha dado nuestro Señor, a uno ha dado 5 talentos, a otro Dios 2, a uno 9, hermanos, y eso tenemos que trabajar, hermanos, al que lo hizo, ¿no? El talento que le dio, ¿no, hermanos? Y así nuestro Señor lo ha quitado y así eso ha sido que puede llegar a crujir los dientes, ¿no, hermanos? Al infierno, dice, hermanos, y eso no tenemos que llegar, hermanos, amén. Vamos a alabar, hermanos, himnarios que he hecho, hermanos, saqué un número 102, hermanos, esta alabanza que dice, hermanos, causa inita gopusa, dice, hermanos, 102, hermanos, himnarios verde quechua, hermanos. Sol mayor, sol mayor. 102, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Causa inita gopusa, Señor Jesús niwa, cruz pipa y cuañorga, no pase, Señor. Causa inita gopusa, Señor Jesús niwa, cruz pipa y cuañorga. Cristo cruz piwaños pa causa ita warga, perdona warga kuchaita. Cristo cruz piwaños pa causa ita warga, perdona warga kuchaita. Jesús ni tachakis ni wanchimpa kusa, kuchas ni tanipu chawarga. Jesús ni tachakis ni wanchimpa kusa, kuchas ni tanipu chawarga. Cristo cruz piwaños pa causa ita warga, perdona warga kuchaita. Cristo cruz piwaños pa causa ita warga, perdona warga kuchaita. Kuchaiti wang amigo, Dios manchita y tuwa, kainuna mantasa nasuta. Kuchaiti wang amigo, Dios manchita y tuwa, kainuna mantasa nasuta. Señor hermano, Cristo cruz piwaños pa causa ita warga, perdona warga kuchaita. Cristo cruz piwaños pa causa ita warga, perdona warga kuchaita. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a seguir alabando el número 163, hermanos. Esta alabanza que dice Jesucristo jamón gañani, hermanos. Señor, hermanos, Jesucristo jamón gañani. Chay punchay kakay lapina, mati chikuyos bailata, chikuyay kita. Jesucristo kabungana, chay punchay kakay lapina, mati chikuyos bailata, chikuyay kita. Jesucristo kabungana, ang sulasang kipunicho, baktangang pekakusala, pinalauray ka. Jesucristo kabungana, ang sulasang kipunicho, baktangang pekakusala, pinalauray ka.
Jesucristo palabra, apóstoles ni mamorga, paiva kuti kunamanda, William Tupa. Amén, hermanos y hermanas. Gloria al Señor. 165, hermanos. Está ahí nomás cerca. Esta alabanza que dice, hermanos, Cristo ora shaktin Getsemani pini, hermanos y hermanas. Gloria al Señor, hermanos. Alabe con esas fuerzas, hermanos y hermanas. Cristo ora shaktin Getsemani pini, putasta, entrega el corazón, Señor, hermano. Que toca pista, chaca, chacata, pista donde está. Jesucristo, años para y tú salvas a mí. Jesucristo, años para y tú salvas a mí. Chaira y tú taquini, tú siwa, gloria Señor Juan. Chaira y tú taquini, tú siwa, gloria Señor Juan. Galvayor owa, que pichar banco, ay sinchi, gloria Sakrusta. May Chicago pista, azúcar banco, wakita. Señor, hermana, Jesucristo, años para y tú salvas a mí. Jesucristo, años para y tú salvas a mí. Chaira y tú tatini, tú siwa, gloria Señor Juan. Chaira y tú tatini, tú siwa, gloria Señor Juan. Perdona culpata, muchas apasta, Cristo, dispanayarta. Guayuda paper, tú que chascaña, salvación, tú yugasca. Hermano, besa. Cristo, años para y tú salvas a mí. Jesucristo, años para y tú salvas a mí. Chaira y tú taquini, tú siwa, gloria Señor Juan. Chaira y tú taquini, tú siwa, gloria Señor Juan. Cruz machacatas, Cristo añorga y charga, calla guardita. Señor hermano, Jesucristo, años para y tú salvas a mí. Jesucristo, años para y tú salvas a mí. Chaira y tú tatini, tú siwa, gloria Señor Juan. Chaira y tú tatini,
posible, gloria Señor. Amén, hermanos, hermanas. 193 hermanos. Esta alabanza dice, hermanos, Guañorga Jesús Cruz Pino Garaycumini, hermanos, hermanas. Seguimos quechua, hermanos, y vamos a alabar después calas, hermanos, después de mensaje, hermanos, ¿saben? 193 hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Alaban a nuestro Padre, hermanos, con esta fuerza, hermanos, hermanas. Guañorga Jesús Cruz Ojaray Tome Causa y Vita Churarga Santa Nawapa Anutita mi Jesús Untarga Chay Chica Vida y Cruz Cristo Crucifi Gozo Causa y Cantar y que hermano Cristo Guañorga, Chay Chay Cruz Chipayari Señor, Causa y Queja, Maluquita mi, Untarga, Chay Chica Mira el Cruz Cristo Cruz mi, Oso Causa y Cantar y que hermano, Santo Espíritu luchas a pasar, tiempo y cascar, perdona sonar, Manuelita mi, Jesús Untarga, Chay Chica Mira y Cruz Cristo Cruz mi, Gozo Causa y cantar en que hermano, Jesús Pachakis Niwa. Usqayta kamur, Winayta causa aquí, Hanang Pachaki, Manuelita mi, Jesús Untarga, Chay Chica Mira el Cruz Cristo Cruz mi, Gozo Causa y cantar y que hermano. Amén, hermanos, hermanas. 194 hermanos. Está su frentecito nomás, hermanos. Que alabanza ni hermanos, Dios ni mañacamuy que gaman con goricuspa, hermanos, hermanas. Amén. Oye, Señor, hermanos. Dios ni mañacamuy, Hanang Goricuspa, Muchas ni campan, Causa y tagoa, Señor hermano. Dios ni mañacamuy, Hanang Goricuspa, Muchas ni campan, Causa y tagoa, Señor hermano. Dios mancutiza, Usqaytarisa, Songoy amara, Chimila siapin, Dios mancutiza, Usqaytarisa, Songoy amara, Chimila siapin, Amachini songoya, Kay pachaklika sakyu, Aswan Si songowa, Yupay chaspaykin, Amachini songoy, Kay pachaklika sakyu, Aswan kusi songoy, Yupay chaspaykin, Dios mancutiza, Usqaytarisa, Songoy amara, Chimila siapin, Dios mancutiza, Usqaytarisa, Songoy amara, Chimila siapin, Causa y mi piyak, Alma y picay
pachawa Kama chiki kutasa Kay Kausay titiyak Almighty kay pachawa Kama chiki kutasa Kay pachawa Hermano, hermana. Dios mangkutisa Uskay karisa Songkoy amara Chiri asyapti Dios mangkutisa Uskay karisa Songkoy amara Chiri asyapti. Amén, hermanos y hermanas. Esta alabanza más y vamos a pasar parte mensaje, hermanos y hermanas. Se va a estar listando nuestro hermano que está designado con mensaje, hermanos. Nuestro hermano Zubén Mamani, dice hermanos. Zubén Mamani, hermanos. Y hermanos, esta alabanza más vamos a alabar, hermanos. Número 211, hermanos. Del mismo himnario, hermanos. 211, hermanos. Esta alabanza que dice, hermanos, Ana Pachaman, Zisa, Huiña y Causaimani, hermanos. Sol mayor, hermanos. Sol mayor, sol mayor, sol mayor. Oigan, Señor, hermanos, por esa fe, ven con este Señor Jesucristo, hermano. Anak pachaman sisa Huinya ikaw sa ima Almas tawang pusasa Señor Jesus ma May chikapis ka chuchuno Kahon kaiti Yachani Señor wang ati panay ka May muna kuy niyo Salva wakita Sikoy tamunan ni Ancay yakapin Chay katupun chay Pipay maltakisa Pasangnya yatina Gloria Señor ma Nuevas pipis Achut Cristo bawa Yawa kay jawang ba Pusawang mata Minay chachi pusang chula Kaya wati Jesus ni Baby na kay pikubyami Yes, hermano, hermano. May muna kuy niyo Salva wakita Di kuy tabunan ni Kanchay yaklapin Chay katupun chay Pipay maltakisa Pasangnya yatina Gloria Señor ma Señorita service pa Tukoy ng risa Yaki tunas kawakin Pay kusi chiwa May chikas na Jesus niya na bawangya Namipin kachawang Pay pikufyami May muna Ako'y niyo Salva wakita Iko'y tabunan ni Kanchay yaktapin Chay katupun chay Pipay magtakisa Pasangnya yatima Gloria Señor ma Amén, hermanos, hermanas. Ahí na yupaycha terganchis. Cainarios quechuas, hermanos, hermanas. Amén. Kuna uyarikuso mensaje, hermanos, hermanas. Churacuisis cómodos, hermanos, hermanas. Tienes lugar, hermano. Está designado, ¿no, hermano? Amén. Paz de Dios, mis amados hermanos. Dios san samarañapacta que iguasanacampipan hilana cuyacanaka. Amén. No sé si se dice Imainaya Kazanki, pero hemos cantado en quechua y yo la verdad me emocioné con este último porque dice
hoy yo quiero verle a mi Salvador. Así dice, ¿verdad? En aquel gran día yo estaré con él, algo así. Entonces, pero cantamos en quechua. Nosotros somos paseños y en La Paz hablamos, aunque a veces ya no hablamos el aymara, porque cuando uno no practica, pareciera un poquito se olvida, ¿verdad? Pero hermanos, hermanas, esta tarde, más que hablar el idioma, etcétera, vamos a hablar la palabra de Dios, vamos a leer la palabra de Dios y sea Dios quien nos hable en esta tarde. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y si no, si quieren, vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar al Señor para que Dios nos pueda hablar. Amén. Amado Santo Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por estar con nosotros. Señor, queremos leer tu palabra. Padre Santo, seas tú hablando a cada corazón. Señor, nos ponemos a tu disposición para que tú seas directamente hablando a cada corazón. Señor, toma el control de nuestro ser. Señor, toma el control aún de nuestro pensamiento, de nuestra imaginación, Señor, y nuestra concentración sea aquí, Señor, en este lugar. Gracias, Padre Santo, abra nuestras mentes, abra nuestros oídos, Señor, habla a nuestro corazón, Padre. Utilízame, Señor, seas tú hablando a tu pueblo. Señor, simplemente soy instrumento tuyo, Señor, y tú eres el dueño de todo. Padre Santo, oramos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Agradecido con Dios porque me da el privilegio de poder compartir su palabra en esta tarde. Mi nombre es Rubén Mamani, soy de La Paz, de la iglesia Tercera Sección Ebenecer, y con mi iglesia venimos juntamente con mis hermanos a poder compartir esta Junta Nacional de Chacarilla. Yo vengo, mis hermanos, bueno, mi primera vez ha sido hace más de 20 años, les estoy hablando del año 1998, cuando era muy pequeño todavía. Esto les comento, hermanos, porque yo sé estar ahí justamente sentado en algún lugar y sé escuchar predicar a los pastores hace años y me sabe gustar oír la palabra de Dios. Y hoy les comento porque es la primera vez que estoy aquí ante Dios, primeramente, y hablándoles a ustedes la palabra del Señor, y es la primera vez que voy a compartir en esta junta de nuestra denominación. Vamos a sacar nuestras Biblias y vamos a abrir el libro de 1 Corintios capítulo 4 versículo 2. En el libro de 1 Corintios capítulo 4 versículo 2 dice la palabra del Señor. Seguramente están buscando ya, si alguien no puede encontrar, ayuden por favor a encontrar, y hay algún hermano que está a su lado, pueden ayudar a encontrar. 1 Corintios capítulo 4 versículo 2 dice: además, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El tema central de este aniversario, de esta Junta Nacional, es justamente la fidelidad, la lealtad, el compromiso, el ser buen administrador de la palabra del Señor. Hoy, en esta tarde, quisiéramos ponernos el título como la fidelidad que Dios busca en cada uno de los creyentes. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 2 dice: si se quiere, dice, que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. La palabra fiel se va a repetir muchas veces en la Biblia. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Amén. Lucas capítulo 16 versículo 10, por ejemplo, dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel,
Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hermanos queridos, Dios primero nos ha dado talentos a cada uno de nosotros. Pero en esta vida, hermanos, Dios no quiere los grandes logros que podamos obtener. Dios simplemente busca algo de nosotros, de cada creyente. Eso es la fidelidad. En este mundo, hermanos, hermanas, la infidelidad es común en el matrimonio, en el trabajo, en las promesas. Aún siendo creyente, somos infieles muchas veces a Dios. Pero aún así, este tiempo, queridos hermanos, hermanas, Dios sigue llamando a sus hijos a ser fieles hasta el final. La fidelidad, por tanto, hermanos, no es un sentimiento. No es algo que nosotros podemos hacerlo simplemente por emoción. La fidelidad es una decisión de una persona de permanecer firmes en lo que Dios nos ha encomendado. Imaginemos, cada uno, bueno, en la casa seguramente tenemos algún perrito. El perrito, por ejemplo, va a ser fiel, es un animal que cuando llegamos a la casa, por ejemplo, ahí en la puerta, nos espera, hasta mueve la cola y nos recibe. Muchas veces hasta es el único ser vivo que nos recibe en la casa, ¿o no? Por ejemplo, hay una película, ahora que me recuerdo, hay una película, Hachiko, por ejemplo, muchos han debido ver. Es un perrito que le acompaña todos los días a su amo, y de pronto un día el amo muere y el pobre perro sigue esperando ahí en la estación, pensando que su amo va a retornar, pero nunca retornó porque murió el amo. Una historia muy parecida ocurrió allá en la ciudad del Alto, cuando un paciente dice que fue a un hospital ahí por el Kenco. Entonces el perrito le acompañó y luego entró su amo y nunca más salió. El perro estaba esperando ahí en la puerta. Bueno, lamentablemente el amo había muerto ahí en la operación que le habían hecho. El pobre perro seguía esperando. Bueno, lo han adoptado, dicen los vecinos y los doctores, y era el cuidador. Luego se convirtió en el cuidador del hospital. Hermanos, este animalito es fiel. Así le demos comida o no le demos comida. Por cierto, han dejado su comida, ¿no? Seguramente algunos deben estar ahí, sus pobres animales, cuidando la casa. Este animal es un ejemplo de la fidelidad. Hermanos, y a cada uno de nosotros también Dios nos ha dado este mandato de ser fieles a Él. Por eso la fidelidad no es una emoción, es simplemente una decisión que uno tiene que tener. Dios también nos ha dado las cosas para administrar en esta tierra. Primeramente, nos ha dado vida para que podamos administrar. Nos ha dado nuestra familia para que podamos administrar. Nos ha dado la congregación para que podamos administrar. El lugar, la zona donde vivimos también. Hermanos queridos, Dios nos ha puesto en un lugar para que también seamos buenos administradores. Hoy, bueno, en esta tarde vamos a ver 4 aspectos sobre la firmeza, sobre la fidelidad que Dios busca en cada uno de nosotros. Primeramente veamos, ¿qué es la fidelidad? La fidelidad viene del griego pistos, y pistos significa ser leales, ser confiables, ser constantes, es ser íntegro y responsable. Por eso Dios nos pide que todos los administradores seamos hallados fieles. Y además en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice algo muy bueno y muy interesante, que la fidelidad es fruto del Espíritu Santo. No es producto de una emoción, o no es algo que nace de nosotros, sino es algo
que Dios ha puesto a través del Espíritu Santo para que nosotros seamos fieles a Él. Un reloj viejo, por ejemplo, por ahí seguramente tienen algún reloj pegado en la pared. Probablemente muchas veces ni lo vemos cuando está en un lugar invisible o si no está en un lugar. Pero este reloj colgado por mucho tiempo, si es que no se agota la pila, siempre va a estar dando la vuelta y marcando la hora. Eso es cumplir el trabajo, el rol asignado, sin importar las condiciones. La fidelidad, por ello se dice que no busca aplausos, no busca que la gente le aclame, no busca que la gente le alabe. La fidelidad simplemente es algo que uno tiene que hacer con el Señor. Es simplemente cumplir el propósito para que el Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Segundo, la fidelidad que Dios busca es en lo más pequeño, en lo más pequeño. Dios busca que seamos fieles en lo más pequeño. Eso significa que si somos fieles en lo pequeño, también vamos a ser fieles en lo grande. Es como ser la misma persona en la iglesia y fuera de la iglesia, o ser la misma persona en privado y en público. En Lucas hemos leído, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En otras versiones dice, si son fieles en las cosas pequeñas, también van a ser fieles en las cosas grandes. Dios no mide la fidelidad por la grandeza de las cosas que podemos hacer, sino por la constancia del cómo lo hacemos. Muchos esperamos, por ejemplo, para ser fieles, recibir algo grande de Dios. ¿No se dan cuenta? En algún momento decimos, cuando Dios me bendiga, yo voy a ofrendar. O cuando Dios me dé esto, yo le voy a servir. En el Antiguo Testamento encontramos una historia muy hermosa. Se trata de un joven. Se llamaba David. David, que era un cuidador de ovejas, en la mayor parte de su vida estaba en el desierto, cuidando las ovejas. Nos cuenta en el libro de 1 Samuel capítulo 17. Dice que ahí David cuidaba de su rebaño. Nadie lo veía de la labor que realizaba, porque era el más pequeño. El ser cuidador de ovejas era como estar perdido ahí en el desierto y no podía estar en las guerras o si no tener algún cargo dentro de la familia, porque era el cuidador de las ovejas, era el trabajo más bajo. Allí en el desierto seguramente sentía frío, calor, llegaba el sol, pero nadie allá muchas veces no le ayudaba ni a pastar la oveja. Allí muchas veces ha tenido que sufrir, ha tenido que pasar hambre quizá, o quizás sed. Muchas veces seguramente, no había con qué distraerse, agarraba unas piedras y se ponía a jugar, porque era niño todavía. Pero en algún momento también ha tenido que enfrentarse a los grandes animales como el león o el oso, por cuidar de sus animales. Ha tenido que arriesgar su vida para cuidar, para cumplir el rol que tenía, el de cuidar sus ovejas. Nadie le aplaudía. No había papá ni hermanos que le decían o le felicitaban por el trabajo. Cuán sacrificado era su trabajo, el de cuidar las ovejas. ¿En algún momento hemos cuidado ovejas? Sí, seguramente que sí. Yo me acuerdo cuando era
poco más pequeño, cuidaba ovejas ahí en el desierto. Bueno, era un poquito sacrificado porque estabas en el desierto, ahí en el cerro, cuidando tus más de 100 ovejas. Me acuerdo que un día, por ejemplo, ahí estábamos pastando con mi amigo, teníamos hartas ovejas, ¿no? De los vecinos más nos habían encomendado. No estás más de 200 ovejas cuidando ahí en el desierto. Claro, no había osos, no había leones, pero me acuerdo un día, a una oveja se le ocurrió parir en el desierto, es decir, dar a luz. Y nosotros pequeños agarramos a la ovejita, bueno, a la hora de traer ya, de llevar a la casa a todo el rebaño. Entonces agarramos a la ovejita, pero la oveja empezó a buscar, la oveja madre empezó a buscar a su cría y luego empezó a correr hacia el cerro, mientras las otras ovejas se dirigían a otro lado. Es decir, lo pasamos mal ese día. Imagínense, el cuidar las ovejas no era sencillo para David, pero era el pastor de las ovejas. Un día, David tuvo que cumplir una misión. Los filisteos habían humillado al pueblo de Israel. Pedían un hombre con el que se podía enfrentar. No había nadie de los israelitas. Hasta que David dijo: yo voy a pelear contra ese hombre que medía aproximadamente unos 3 metros. David no confió, dice, en sus fuerzas, sino confió en la fuerza del Señor. Porque había sido fiel en lo privado, había sido fiel durante su vida. Todo el tiempo que era pastor de ovejas en su niñez, ahora le tocaba enfrentar. Dios demostró aquel día su obra en este pequeño fiel siervo. Por eso David posteriormente se convirtió en el rey. Ahora nos preguntamos, hermanos y hermanas, ¿cada uno de nosotros somos fieles? ¿A qué nivel de fidelidad llegamos con el Señor? ¿Hacemos nuestras devocionales diarios? ¿Hasta somos fieles en nuestras ofrendas? Aunque así sean muy pequeñas. En el trabajo, ¿qué tipo de labor cumplimos? Somos fieles en el trabajo, porque dice que hasta aún en el trabajo tenemos que hacer como para el Señor. Amén. Tercero, ser firmes significa, ser fieles significa administrar con integridad, aunque cueste. Aunque cueste. Todos los que estamos aquí seguramente tenemos hermanos y hermanas consanguíneos. Me refiero a decir hermanos de sangre, ¿no? Los hermanos de sangre o las hermanas de sangre, bueno, son las personas más cercanas con las que hemos compartido. Desde niños hemos crecido con ellos, o con él o con ella. Hemos compartido el mismo plato muchas veces, hasta hemos reído juntos, hemos llorado muchas veces, también nos hemos enojado en algún momento, pero llegaba la noche, seguramente nos contábamos, decíamos, oh, ¿por qué es el hermano o la hermana? Entonces hemos pasado. Imagínense que su hermano, este hermano o hermana con la que han crecido, un día les traicione. ¿Qué sería de ustedes? ¿Qué sería de nosotros? O si no, un día te niegue, te diga, él no es mi hermano, ¿no? ¿Un dolor profundo? Sí, seguramente que sí. La Biblia nos cuenta de un joven, del joven José. José eran, dice, 2 hermanos, los hijos de Jacob, las 12 tribus. José era el más querido, era el penúltimo hijo de los 2 hermanos. Era el más querido. El padre Jacob dice que
lo amaba, hasta se lo había hecho una túnica para él especialmente, porque era el hijo con la mujer más querida que había tenido Jacob. Entonces, José era bien querido. Un día lleva la comida para ahí. Estaban ahí en el campo sus hermanos, y lleva la comida para sus hermanos. Camina, camina y llega donde sus hermanos. Y los hermanos de José ahí están y le ven a José y le dicen: este es el hermano por el que nuestro padre no nos quiere. ¿Qué hicieron con José? Le quisieron matar. Le quisieron matar, le agarraron, dice. Le quisieron matar. Pero el hermano mayor dijo: no, no lo maten, que no corra la sangre de nuestro padre. No lo mataron. Le apresaron, le pusieron, dice, en un pozo. Y ahí esperaron y pensaron qué hacer con José. Por ahí vinieron unos hombres negociantes de los esclavos que estaban yendo hacia Egipto. Y ven todos los hermanos de José y dicen: vamos a vender. Mejor lo venderemos. Y lo vendieron a José. Y José caminó de esclavo. Bueno, fue vendido, ahora tuvo que ir hacia Egipto, porque era un hombre más que había perdido la libertad. Hermanos, José vivió seguramente su tristeza más profunda, porque fue traicionado por sus propios hermanos. Fue esclavizado gracias a sus hermanos. Hermanos, el dolor fuerte que ha debido sentir José. Pero aún en medio de ahí, José fue fiel a Dios. No le importó. Fue, dice el amo, el cuidador de una de las casas de un principal, de Potifar. Y ahí fue fiel. Hasta la esposa de Potifar luego los sedujo y hasta le acusó falsamente. José posiblemente en ese momento podía decir: nadie me ve, nadie me está viendo. Pero él se determinó, quiso serle fiel al Señor. José fue firme en la fidelidad, aunque le costó estar en la cárcel. Pero después de estar en la cárcel, José se convirtió casi en el rey de Egipto. Hermanos, hermanas, cuán importante es la fidelidad para que Dios pueda obrar en cada una de nuestras vidas. Debemos ser fieles, hermanos, fieles en el matrimonio. Hay que ser fieles en el matrimonio, hermanos, hermanas, esposos. Así la esposa, queridos hermanos, así la esposa, por ejemplo, a veces con el pasar del tiempo se vuelva más, no sé, más jetona, más renegona, o posiblemente te reclame más. Igual, hay que ser fiel, hay que amar a las esposas. Pero por favor, hermanos, no exageren, ¿no? Entonces hay que amar a las esposas. Así, hermanas, los esposos a veces se conviertan un poquito más, renegones también, más lentos quizá. Igual, tienen que estar sujetas a sus maridos, así como la palabra de Dios dice. Porque el hombre es la cabeza del hogar y la mujer es la que tiene que sujetarse a la cabeza del hogar y llevar ambos el matrimonio. Debemos ser fieles en el matrimonio, fieles en la iglesia. Hay que servir en la iglesia, aunque así no reconozcan tu trabajo, aunque quizás así en la iglesia
te pases barriendo todos los domingos y nadie te lo agradezca, nadie te diga, oh, gracias hermano, o gracias hermana. Hay que ser fiel, porque Dios dice que si somos fieles en lo poco, también vamos a ser fieles seguramente en lo mucho. Hay que ser fieles también en las finanzas, en el dinero, en el diezmo. Aunque así, por ejemplo, no tengamos muchas veces dinero, pero hay que darle al Señor, porque es a quién le debemos. De Él es nuestro trabajo, de Él es toda la economía que nosotros generamos gracias a Él, sea en el negocio, en el trabajo, etc. 4. La recompensa de la fidelidad firme es el bien hecho. Bien hecho. Eso dice el Señor. Dios, cómo nos va a decir un día por esta fidelidad que hayamos cumplido en esta tierra? Leíamos en la lectura bíblica: buen siervo fiel, buen siervo fiel. Así nos dirá un día. Hermanos, en el libro de Mateo capítulo 25 versículo 21 leíamos en la lectura bíblica a los 2 siervos, por ejemplo, que duplicaron lo que le recibieron. Les dijo el Señor: bien siervo, bueno y fiel. El que recibió 5 dice que lo duplicó. El que recibió 3 también lo duplicó. No importa la cantidad, hermanos, lo que importó es la fidelidad. Ahora, si nos ponemos en lugar de estos siervos que han recibido los talentos, podemos un poquito quizá imaginarnos el trabajo que les ha costado seguramente multiplicar el talento que el amo les ha dado. ¿Creen que ustedes los multiplicó fácilmente, los 5 talentos? El que recibió los 5 talentos seguramente tuvo que invertir en algo, en algún negocio, o bien tuvo que hacer préstamos, o tuvo que hacer algo para multiplicar ese talento. Quizá hasta fracasó, quizá hasta en algún momento lo perdió, pero siguió trabajando, y hasta el último ambos siervos lo lograron. Hermanos, hermanas, Dios nos llama a cada uno de nosotros a que seamos también fieles a Él, fieles a Dios. La vida es de una constante lucha espiritual. El siervo que escondió el talento, dice la Biblia, tuvo miedo. El creyente que tiene miedo puede fracasar. La cobardía no es de Dios, porque Dios nos ha dado el espíritu libre. El siervo que ocultó el talento fue llamado malo y negligente. ¿Cómo quisiéramos que un día Dios nos llame? Quisiéramos que nos diga: bien siervo, bueno y fiel. O quisiéramos que nos diga: malo y negligente. ¿Cuesta serle fiel al Señor? Por supuesto que sí. En el transcurso de nuestra vida cristiana, hermanos, hermanas, podemos fracasar. En algún momento podemos tener algún fracaso. Por ello, la fidelidad, dice, no es ausencia de fracaso, sino es la perseverancia en medio del fracaso. Podemos fracasar en el ejercicio de nuestra vocación cristiana. Podemos fracasar en algún momento en nuestro ejercicio de nuestra vida diaria como cristianos. Pero Proverbios, como dice el libro de Proverbios capítulo 24 versículo 16, el siervo justo dice, 7 veces cae el justo, dice, pero vuelve a levantarse.
El siervo, el justo, hermanos, puede caerse, pero vuelve a levantarse. Hermanos, hermanas, ¿cómo está nuestra fidelidad con el Señor? ¿Cómo estamos caminando en nuestra vida diaria de ser creyente? Dios nos pide a que seamos fieles a Él. Hace 2000 años atrás, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Vivió aquí en la tierra. Fue 100% hombre, 100% Dios. Quiso vivir, dicen entre los hombres. Sintió hambre, sintió cansancio. A sus 30 años empezó su ministerio. Predicó el evangelio, sanó enfermos, trajo las buenas nuevas de Dios. Los hombres de ese entonces tenían duro el corazón. No le recibieron, dice, mas le crucificaron. Le azotaron antes de crucificar. Murió allá en la cruz del Calvario. Pero al tercer día resucitó. Este mismo Jesús, este mismo Cristo, hermanos, hoy quiere ayudarnos a serle fiel. Si tenemos todavía fracasos, si tenemos todavía pecados, o tenemos frutos de la carne, como dice en Gálatas capítulo 5, todavía hay algunos frutos que no nos dejan crecer. Este Cristo hoy, hermanos, nos quiere ayudar. Por eso dice 1 Juan capítulo 1 versículo 9: Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos nuestros pecados. Dios nos espera. En algún momento hemos fracasado en algún área de nuestra vida, quizá en el matrimonio o en la iglesia, o hemos fracasado al llevar, no sé, nuestros hijos porque no son creyentes, o bien no los hemos encaminado en el camino de Dios, o bien cuánto quisiéramos que esté aquí nuestro hermano o nuestro papá, los jóvenes. Hoy ese Cristo nos quiere ayudar y quiere que seamos fieles a Él. Dios busca hombres fieles, hombres que sean fieles en lo pequeño, hombres firmes, íntegros, aunque les cueste, aunque fracasen, pero que se levanten, porque el justo cae, pero se levanta. Hermanos, hermanas, hoy en esta Junta Nacional, al tocar estos temas sobre la fidelidad, sobre ser buen administrador, Dios nos da el tiempo, Dios nos da esta oportunidad para decirle: Señor, perdóname, aún tengo estos fracasos, pero ansio en mi corazón de serte fiel. Quizá puedo ir por costumbre a la iglesia, o hasta quizá venir a la misma junta simplemente por costumbre. Hermanos, hermanas, Dios quiere nuestra fidelidad en lo más secreto, en lo más privado, en nuestra conciencia. Jamás hay que dejarlo para mañana, hay que hacerlo hoy. Nunca hay que esperar a que Dios nos bendiga cosas grandes para serle fiel. No hay que esperar a que Dios nos dé dones grandes, dones de sanidad o dones grandes. Algunos quieren tener esos dones. Dios ya nos dio a cada uno de nosotros los dones. Don de predicar la palabra del Señor, don de ayudar. Hermanos, hermanas, quiero invitarles a que podamos orar al Señor, podamos pedir perdón en principio por nuestra infidelidad y pedir al Señor para que nos ayude a serle fiel en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia y en nuestra iglesia.
Vamos a ponernos reverencia al Señor y vamos a orar en esta tarde. ¿Cuántos quisiéramos que un día Dios nos diga? Yo quisiera oír un día a que Dios nos diga a cada uno de nosotros: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de mi Señor. ¿No quisiéramos que un día Dios nos diga de esa manera? ¿No quisieras escuchar que un día te diga a ti de tu nombre: has sido fiel, eres buen siervo, eres buena sierva? Oremos. Amado Santo Dios, Dios misericordioso, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este momento, Padre, por tu palabra en principio. Te damos gracias, Señor, porque nos permites leer tu palabra y poder meditar, Señor, sobre la fidelidad de cada uno de nosotros contigo. Señor, cuando leemos la historia, la palabra de los talentos, nos podemos entender, Señor, que un día nos juzgarás y nos dirás: buen siervo, si es que hemos cumplido o si te hemos sido fieles. O quizá por lo contrario, Señor, como el siervo infiel fue llamado malo y negligente. Señor, queremos que un día tú nos llames buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Santo Dios, por ello ahora te pedimos perdón, Señor, porque tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Te pedimos perdón, Padre Santo, por todos nuestros problemas, por todos nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros fracasos. Pero también te agradecemos, Señor, porque allí estás, Señor, en medio allí, Señor, para levantarnos. Nos encomendamos en tus manos, Padre Santo, y oramos, Padre, así en unidad tu iglesia, aquí reunidos, Señor, tus hijos, Padre Santo, y oramos entregándote todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas. Gracias, Señor, por los jóvenes, para aquellos hermanos que han venido por primera vez, quizá, Señor, gracias por sus vidas, por los jóvenes quizá que han venido por primera vez, o Señor, necesitan serte fiel a ti, Padre Santo, puedas hablar a esos corazones. Gracias, amoroso Padre, Señor, en el nombre de Jesús, nos encomendamos a ti y te agradecemos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Amén, hermanos y hermanas, hemos escuchado mensaje, hermanos, ¿no, hermanos? Tan hermosa la palabra del Señor, hermanos, hermanas. Vamos a seguir alabando himnario escala, sáquense, hermanos, número 42, hermanos. Esta alabanza que dice, hermanos: Señor Jesús, yo te amo, tú eres mi Señor, hermanos, hermanas. Himnario escalas, hermanos, número 42, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Con esas palmas, hermanos y hermanas. Señor Jesús, yo te amo, tú eres mi Señor, y tú me has perdonado. Tu camino maldad, llamando que sufrir.
poco te ama, hoy quiero amarte más. Tu muerte en el Calvario me dio la salvación. Si poco te ama, hoy quiero amarte más. De tu perdón y gracia yo testificaré, y sin temor alguno tu amor proclamaré. Señor, te doy las gracias por ser tu hijo ya. Si poco te ama, hoy quiero amarte más. Señor, te doy las gracias por ser tu hijo ya. Si poco te ama, hoy quiero amarte más. La vida en esta tierra muy pronto pasará, y todo amor humano siempre durará. Si todo amor a Cristo por siempre durará. Si poco te ama, hoy quiero amarte más. Mas tu amor a Cristo por siempre durará. Si poco te ama, hoy quiero amarte más. Amén, hermanos, hermanas, número 66. Listo, hermano, estás tú para entrar, dice, hermanos, hermanas, amén. Gracias, hermano. Listo, hermano, estás tú para entrar, que los cielos a morar con Dios. Mi hermana no preparado está para ver a Cristo el Salvador. En el santo hogar Cristo te dará gozo sin igual, vida eterna. En el santo hogar Cristo te dará gozo sin igual, vida eterna. Todos vamos juntos con Jesús, animándonos con mucho amor. Si tu hermano en pecado está, pronto ayúdale a volver a Dios. Señor hermano, ya vendrá Jesús, el glorioso Rey, recompensará al que siga bien. Ya vendrá Jesús, el glorioso Rey, recompensará al que siga bien. Que gozoso y feliz será el encuentro con Cristo el Señor. Las tristezas se terminarán, siempre gozaremos con Jesús. Adelante pues, al celeste va a vivir con Dios por la eternidad. Adelante pues, al celeste va a vivir con Dios por la eternidad. Amén, hermanos, hermanos. Vamos a pasar parte de anuncio, hermanos. Nuestro hermano director nacional lo está anunciando, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Estamos ofrenda, hermanos. Número 383, himnarios verdes, hermanos. 383, esta alabanza que dice Moisés Pati en Pompega, tú cuya pomorgan con hermanos, hermanas. 383, hermanos.
Moises pati popega tukuya pamorga. Moises pati popega tukuya pamorga. Dios pasando templo va, ofrendas da diezmos da. Dios pasando templo va, ofrendas da diezmos da. Ofrenda y pita Dios va, hoy amaya tu cuspa. Ofrenda y pita Dios va, hoy amaya tu cuspa. Tu cuizón o angoita, Dios bendice a tu can. Tu cuizón o angoita, Dios bendice a tu can. Chunca manta ucata, Dios me encanta. Chunca manta ucata, Dios pasta mi hermano. Dios pasta la brantili, nakapuna kasanda. Dios pasta la brantili, nakapuna kasanda. Usiwan si binache, ukata yonujeka. Usiwan si binache, ukata yonujeka. Paiga tukuyi mata, owanche kausanata. Pagay tukuyi mata, owanche kausanata. Tukuy kapakay niche, Dios pata mi hermano. Tukuy kapakay niche, Dios pata mi hermano. Dios pata la brantili, origol de no gastar. Dios pata la brantili, origol de no gastar. Castellano. En los tiempos de Moisés, todos juntos trajeron. En los tiempos de Moisés, todos juntos trajeron. Al santo templo de Dios, sus ofrendas y diezmos. Al santo templo de Dios, sus ofrendas y diezmos. Tus ofrendas para Dios debes dar sin mezquina. Tus ofrendas para Dios debes dar sin mezquina. Al que da de corazón, Dios bendice aún más. Al que da de corazón, Dios bendice aún más. Oh hermano de Dios, es una parte de los diez. Oh hermano de Dios, es una parte de los diez. En la Biblia dice así, separemos para Él. En la Biblia dice así, separemos para Él. Qué alegría es el servir a Dios nuestro Creador. Qué alegría es servir a Dios nuestro Creador. Toda nuestra posesión Él nos da para vivir. Toda nuestra posesión Él nos da para vivir. Oh hermano de Dios, Él la deja de cenar. Oh hermano de Dios, las riquezas te serán. En la Biblia dice así, plata y oro mío son. En la Biblia dice, plata y oro mío son. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a seguir alabando, hermanos. 245 hermanos, Boliviancheta. Apanañaupajma, hermanos, Boliviancheta. Número 245, hermanos. Gloria al Señor, hermanos.
Gracias unos, vaya mi salvación has mandado. Señor Jesús Camachera, y la noche papa y blanca, tu cuica y pacha gracias unos, ya quizá. Cristo tamana resista. Nacional, hermanos, hermanas, amén. Basta que sienten las
del Señor. Todo esto, hermanos, tenemos que aprovechar. Bolivia se reúne para adorar a nuestro Dios. Junta Nacional Chacarilla 2026. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Llega el aniversario de la Iglesia de Dios Reformada, Chacarilla 2026. Nos volvemos a encontrar. Junta Nacional Chacarilla 2026. Nuestro lema: fieles en servir, firmes en administrar. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2. Asiste con toda tu congregación. Tendremos jornadas de ayuno, arrepentimiento, alabanza y palabra de Dios. Este 2, 3, 4 y 5 de abril, en la comunidad de Lequepalca, departamento de Oruro. Junta Nacional Chacarilla 2026. Eres todo para mí, mi Señor, mi Salvador.
No puedes faltar a la Junta Nacional Chacarilla 2026. Es una invitación de la Iglesia de Dios Reformada, Chacarilla 2026. Inclusive a nivel internacional, hermanos, hermanitas. En este momento, primeramente vamos a hacer llegar nuestros saludos a toda Bolivia, hermanos, a los que se han quedado, a nuestros vecinos. Vamos a tener que hacer llegar nuestros saludos, hermanos, a todos nuestros hermanos bolivianos, que la Iglesia de Dios Reformada, aquí en Bolivia, aquí en este lugar de Chacarilla, celebramos nuestra fiesta de la Pascua, hermanos, ¿no? Que celebramos, hermanos, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Mandamos saludos a toda Bolivia, hermanos, hermanas, amén, ¿no? Siempre Dios que les bendiga, hermanos, a los que están en casa, a los que han quedado a la familia, a cuidar la casa, Dios les bendiga, hermanos, hermanas. También, hermanos, queremos hacer llegar nuestros saludos, hermanos, más allá de Bolivia. Hermanos, están nuestros hermanos en Argentina. Mandamos saludos a Argentina, hermanos, hermanas, a nuestros hermanos, a la República de Argentina. También, hermanos, mandamos saludos a nuestros hermanos de Brasil. Allá están muchos de nuestros hermanos de nuestra iglesia, hermanos, alabando al Señor, ya inclusive levantando una avanzada en Brasil, hermanos. Pues Dios les bendiga a nuestros hermanos que están en Brasil, hermanos, hermanas, amén. También mandamos saludos a Estados Unidos, hermanos, que allá también tenemos hermanos, amén. Tenemos hermanos en España, muchos hermanos, ¿no? Mandamos saludos, hermanos, a los que están en España, nuestros hermanos bolivianos, hermanos, ¿no? Y por mi parte también mando mis saludos a mis hijos que están allá, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amén. Hermanos, y así también, hermanos, están en Chile, nuestros hermanos en Chile, hermanos, en Perú, hermanos, y al mundo entero saludamos, hermanos, hermanas, amén. Gracias a Dios, hermanos, esa facilidad tenemos ahora, hermanos, de llegar un ratito hasta allá, hermanos, y darnos un abrazo, hermanos, con nuestros hermanos que están en el extranjero, hermanos, hermanas, amén. Entonces, hermanos, siéntate feliz, contento, gozoso, hermanos, al poder, hermanos, tener así nuestros hermanos que están en diferentes países, hermanos. Bien, queridos hermanos, hermanitas, y también, hermanos, quiero, hermanos, poner un poquito de mi, hermanos, que el Directorio Nacional, hermanos, tenemos, hermanos, los almanaques, hermanos. Bueno, abríle, hermano, este almanaque, que lo vean, por favor. Ahí tenemos, hermanos, la agenda, hermanos, que está, hermanos, con todos los aniversarios de iglesias a nivel nacional, hermanos, ¿ya? Entonces, hermanos, pueden acercarse a nuestro hermano Willy, secretario nacional. Allá está armándose una carpita, ahí sí está instalando, hermanos, su mesita para poder venderles, hermanos, el calendario, la agenda, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, está con todo, hermanos, que cuesta 40 bolivianos, hermanos. Lo que cuesta afuera 80, 60, hermanos, solamente a 40 estamos regalando, hermanos, hermanitos, amén. Ahí tenemos los almanaques, hermanos, ¿no? Que está también con todos los aniversarios a nivel nacional, hermanos. Ahí están nuestros recuerdos, hermanos. Estamos el Directorio Nacional, está el Directorio de Ministerio de Hermanas. Ahí están nuestros hermanos ministerios de jóvenes, hermanos de niños. Están ahí, hermanos, los cultos, hermanos, que hemos tenido el año pasado. Ahí tenemos, hermanos, los recuerdos de bautismo. Mira, hermanos, ¿no? Qué bonito, hermanos. Hoy este año también vamos a dejar muchos recuerdos, queridos hermanos, hermanas. Amén. Entonces, hermanos, solamente a 5 bolivianitos, hermanos, ¿no? Hermanos, por otro lado, tenemos, hermanos, estos folders, hermanos, ¿ya? Está, hermanos, 2026, es actual de este año, hermanos. Algunos que quieren tal vez manejar su documentito, hermanos, siempre como cristiano, hermanos, en su folder, hermanos, de la Asociación de Iglesia de Dios Reformada. Solo 2 bolivianitos, hermanos. No es nada, hermanos, ¿no? Dejar una ofrendita de 2 bolivianos. Tenemos agendas del año pasado también, hermanos. Si quieren, a un bolivianito se pueden llevar eso también, hermanos, ¿no? Entonces ahí está nuestro hermano Willy. Hermanos, también a los directorios departamentales. Quiero anunciarles, hermanos, que tenemos, hermanos, los libros, hermanos, de bautismo. Tenemos libros de matrimonio. Tenemos libros de dedicación de niños, hermanos. Y sus talonarios de, hermanos, que se extiende, hermanos, ¿no es cierto?, a los
que se bautizan, a los que, hermanos, tenemos, ahí está nuestro hermano Willy, quien les está, hermanos, pueden comprar los directorios departamentales, y los directorios departamentales, de acuerdo a la necesidad, a sus iglesias pueden transferir, hermanos, ¿no? Entonces, ahí está nuestro hermano Willy con todas estas cosas, hermanos, pues entonces pueden acercarse nomás, hermanos, allá donde está nuestro hermano Wilfredo, hermanos, que es, hermanos, secretario nacional. ¿Qué más, hermanos, tengo en los anuncios, hermanos? Yo creo que casi eso es todo, queridos hermanos. Sí, ahora sí, mis pequeñas recomendaciones, hermanos, ¿no? Llegan los días más esperados del año. Bolivia se reúne para adorar a nuestro Dios. Junta Nacional Chacarilla 2026. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Llega el aniversario de la Iglesia de Dios Reformada. Chacarilla 2026. Nos volvemos a encontrar. Junta Nacional Chacarilla 2026. Nuestro lema: fieles en servir, firmes en administrar. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2. Asiste con toda tu congregación. Tendremos jornadas de ayuno, arrepentimiento, alabanza y palabra de Dios. Este 2, 3, 4 y 5 de abril, en la comunidad de Lequepalca, departamento de Oruro. Junta Nacional Chacarilla 2026. Eres todo para mí, mi Señor, mi Salvador. No puedes faltar a la Junta Nacional Chacarilla 2026. Es una invitación de la Iglesia de Dios Reformada. Chacarilla 2026. Chacarilla 2026. Llegan los días más esperados del año. Bolivia se reúne para adorar a nuestro Dios. Junta Nacional Chacarilla 2026. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Llega el aniversario de la Iglesia de Dios Reformada. Chacarilla 2026. Nos volvemos a encontrar. Junta Nacional Chacarilla 2026. Nuestro lema: fieles en servir, firmes en administrar. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2. Asiste con toda tu congregación. Tendremos jornadas de ayuno, arrepentimiento, alabanza y palabra de Dios. Este 2, 3, 4 y 5 de abril, en la comunidad de Lequepalca, departamento de Oruro. Junta Nacional Chacarilla 2026. Eres todo para mí, mi Señor, mi Salvador. No puedes faltar a la Junta Nacional Chacarilla 2026. Es una invitación de la Iglesia de Dios Reformada. Chacarilla 2026. Chacarilla 2026. Llegan los días más esperados del año. Bolivia se reúne para adorar a nuestro Dios. Junta Nacional Chacarilla 2026. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Llega el aniversario de la Iglesia de Dios Reformada. Chacarilla 2026. Nos volvemos a encontrar. Junta
Junta Nacional Chacarilla 2026. Nuestro lema: fieles en servir, firmes en administrar. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2. Asiste con toda tu congregación. Tendremos jornadas de ayuno, arrepentimiento, alabanza y palabra de Dios. Este 2, 3, 4 y 5 de abril, en la comunidad de Lequepalca, departamento de Oruro. Junta Nacional Chacarilla 2026. Eres todo para mí, mi Señor, mi Salvador. No puedes faltar a la Junta Nacional Chacarilla 2026. Es una invitación de la Iglesia de Dios Reformada. Chacarilla 2026. Chacarilla 2026. Llegan los días más esperados del año. Bolivia se reúne para adorar a nuestro Dios. Junta Nacional Chacarilla 2026. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Llega el aniversario de la Iglesia de Dios Reformada. Chacarilla 2026. Nos volvemos a encontrar. Junta Nacional Chacarilla 2026. Nuestro lema: fieles en servir, firmes en administrar. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2. Asiste con toda tu congregación. Tendremos jornadas de ayuno, arrepentimiento, alabanza y palabra de Dios. Este 2, 3, 4 y 5 de abril, en la comunidad de Lequepalca, departamento de Oruro. Junta Nacional Chacarilla 2026. Eres todo para mí, mi Señor, mi Salvador. No puedes faltar a la Junta Nacional Chacarilla 2. No puedes faltar a la Junta Nacional Chacarilla 2026. Señor, hermanos, a nuestro Padre Celestial, con esa fe, hermanos. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre será, que si pierdes quisieres al divino Señor hallarás, Señor, hermano. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cualito que necio vas buscando sus pies compasión, tierno Padre Jesús hallará, y tendrás en sus brazos perdones, hermanos. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes mal, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre medicina que cubre tu mal, Señor, hermano. Ven a Él, ven a Él,
estos hermanos. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Amén, hermanos, hermanas. Número 59, más hermanos. Esta alabanza que dice: yo me acerco a ti, Señor, lleno de dolor. Gracias, Señor, hermanos. Con Él se nos acerca el Señor Jesucristo, hermanos. Esa alabanza, hermanos. Yo me acerco a ti, Señor, llenos de dolor. Al llegar a ti descansaré. Oh, perdona la maldad de este pecado, y mi pena más no llevaré, Señor, hermano. Yo me acerco a ti, Señor, tú serás mi Salvador, y tu vida y culpabilidad. Yo me acerco para descansar en tu bondad. Yo me acerco a ti, Señor, entregando. Yo me llego a mí misma aquí. Tomaré mi propia cruz y te seguiré. Luego reinaré contigo, hermanos. Yo me acerco a ti, Señor, tú serás mi Salvador, y tu vida y culpabilidad. Yo me acerco para descansar en tu bondad. Yo me acerco a ti, Señor, en mi confort, y yo sé que me recibirás, Señor. Aburrido ya estoy de mi confort, necesito de tu amor y paz. Yo me acerco a ti, Señor, tú serás mi Salvador, quita mi culpabilidad. Yo me acerco para descansar en tu bondad. Yo me acerco a ti, Señor, ya contigo lo que necesito renacer. El pecado dejaré, te prometo. Por tu gracia puedo salvo ser, hermano. Yo me acerco a ti, Señor, tú serás mi Salvador, quita mi culpabilidad. Yo me acerco para descansar en tu bondad. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a acabar con los cuantos coros, hermanos. Esta alabanza, coro que dice: mientras tenga voz, dice, hermanos, mientras tenga voz para cantar, dice hermanos y hermanas, amén. Y hermanos, vamos a acabar con esta alabanza, vamos a terminar, hermanos y hermanas, amén. Mientras tenga voz. Gloria al Señor, hermanos, gócese. Mientras tengamos cantar, hermanos, hermanos. Mientras tengamos para cantar, quiero alabar a mi Señor. Levantar mis manos y saltar como el corderito del pastor. Para mí
verdad que el tiempo se llevó parte de mi fuerza y juventud, mas no produjo mi corazón, que latiendo siempre al compás. Señor hermano, para mi Señor quiero cantar, como el rey David cantaba así. Para mi Señor quiero cantar, como el rey David cantaba así. Amén, hermanos y hermanas. Con esta alabanza hemos podido terminar nuestro servicio, hermanos y hermanas. Amén. Gracias, hermanos, por su atención prestada. Que Dios me los bendiga a cada uno, mi hermano, mi hermana, que han venido de diferentes lugares. Así también nos hemos venido los yungas, hermanos, ¿no? Siquimirán y Cajuata. Así pedimos oraciones para todas las iglesias, Circuata, Miguillas, todo sector yungas, hermanos, hermanas. Amén. Mi nombre es Juan, hermano Juan Santos Barco. Soy de la familia Barco. Aquí está mi tío Jacinto Barco. Muchos conocen, ¿no, hermanos? Yo me congrego en la iglesia de Dios y Mirán, hermanos. Ocupo cargo como tercer diácono, hermanos, hermanas. Les pido muchas oraciones para la congregación, hermanos, hermanas. Amén. Tanto para el conjunto ministerio, hermanos, hermanas. Amén. Gracias, hermanos, por su atención prestada. Lleven saludos, hermanos, hermanas, hermanas. Amén. Muchas gracias, hermanos. Vamos a dar, hermanos, la oración final. Nuestro hermano César Arias, él va a estar terminando con una oración final, hermanos, hermanas. Amén. Gracias, hermanos. La paz de Dios, mis amados hermanos, hermanas. ¿Cómo están, hermanos, hermanas? Amén. Bien, amados hermanos, hermanitas, en esta tarde, gracias al Señor, el Señor nos ha reunido de esta forma, mis amados hermanos, hermanitas. A mí, hermanos, estamos de lejos, de cerca, reunidos en este lugar una vez más. Gracias al Señor, el Señor nos ha dado esa oportunidad para que nuevamente estemos un año más, hermanos, cumpliendo, hermanos, con esta Junta Nacional, mis amados hermanos, hermanitas. A mí, hermanos, entonces, hermanos, vamos a, hermanos, encomendarnos en las manos del Señor. Amados hermanos, siempre, hermanos, caminaremos, hermanos, conforme al anuncio que hemos escuchado, mis amados hermanos, hermanitas. A mí, hermanos, entonces, hermanos, como dice, hermano, como tenemos, hermanos, la lema, fieles en servir, firmes en administrar, dice, mis amados hermanos. Agárrate, hermano, en tu corazón, amado hermano, hermanita. Esa alabanza que hemos alabado, hermano, que decía, hermanos, yo me acerco a ti, Señor. ¿Cómo quieres acercarte al Señor, mi amado hermano, hermanita? ¿Cómo has venido a este lugar, hermano, para poder alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está, hermano, en este momento, hermano? Que puedas decir, Señor, yo me acerco a ti. Mientras tenga voz, yo quiero alabar, dicen, ¿no, hermanos? Esa última alabanza, hermanos. El tiempo, hermano, pasa, hermanos. Mientras estés joven, hermano, aprovechar, alabar y glorificar, a buscar y servir al Señor fielmente, mi amado hermano, hermanita. A mí, hermanos, entonces, hermanos, quizás, hermanos, nosotros, hermanos de Yungas, hemos salido, hermanos, gracias al Señor, para poder alabar solamente a Él, glorificar, hermanos, su santo nombre, mis amados hermanos. A mí, hermanos, no hemos venido a agradar al hombre, hermanos, sino que solamente al Señor, a ese Dios, el dueño de todas las cosas de sobre la faz de la tierra, mis amados hermanos. A mí, hermanos, entonces, hermanos, también les pido muchas oraciones, hermanos, para el ministerio, hermanos. Gracias al Señor hemos podido llegar, hermanos, primer año que estamos dirigiendo, hermanos, como sector Yungas. Quizás tal vez no con mucha experiencia, hermanos. También el ministerio, hermanos, oren, amados hermanos. Quizás en algún momento, hermanos, se han equivocado o no será, solamente Dios sabe, Dios conoce. Amados hermanos, no digan, hermanos, estos hermanos no saben o no pueden, sino que, hermanos, dile al Señor, Señor, a estos mis hermanos, fortalécelos, levántalos, Señor, con ese ministerio, con ese talento que ellos tienen. Puedes rogar, hermano, hermano. Vamos a orar por este servicio. A mis hermanos,
Gracias, Señor. Padre Santo, en esta tarde, Dios mío, Señor, nos acercamos, Señor, nos ponemos, Señor, de rodillas delante tuyo, Señor, Padre Santo. Gracias, Dios mío, Señor, por permitirnos, Señor, en este lugar, amado Dios Padre Santo, por darnos esa oportunidad, Señor Padre amado, para alabarte y glorificarte, Señor, una vez más en este lugar, Señor, Chacarilla. Dios mío, Señor Padre Santo, gracias, Señor, porque solamente tú, Señor, has preparado, Señor, de esta manera, Padre Santo, Dios mío. Tu amor es tan grande, Señor, Papá, Dios mío. Tú, Señor, nos has reunido, Señor, de cerca y de lejos, Señor, Padre Santo, en este lugar. Padre amado, Señor, solamente tú conoces, Señor, cómo estamos delante tuyo, Señor, Padre Santo, sirviendo, alabándote, Señor. Estamos como para ti o no, Señor, Padre Santo. Solamente tú sabes, Señor. Solamente tú conoces, Padre Santo, Dios mío, a cada uno de tus hijos que están en este lugar, Dios mío. Solamente tú sabes sus pensamientos, sus corazones, amado Dios Padre Santo. Gracias, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, por este día, Señor, por este tiempo, Padre Santo, Dios mío. Hasta esta hora, Señor, hemos podido servirte, alabarte, Señor, en este servicio, Padre Santo, Dios mío. Gracias, Papá Santo Dios. Bendice, Señor, a mis hermanos, a mi hermano quien ha dirigido, Señor, Padre Santo, Dios mío. A mi hermano Juan, Señor, bendice, Padre Santo, Señor, Dios mío. A mis hermanas, Señor, Padre Santo, vocalistas, Señor, Padre amado, levántalos mucho más, Señor, Padre Santo. A los que tocan instrumentos, Señor, este ministerio, Señor, Padre Santo, Dios mío. Solamente tú sabes, Dios mío, amado Dios, Padre Santo, Señor, Dios Todopoderoso. Yo sé que, Señor, Padre Santo, no es fácil, Señor, levantar un ministerio, formar un ministerio, Señor, no es fácil, Padre. Solamente tú sabes, Señor, cuántos, Señor, se han esforzado, Señor, mis hermanos, para poder lograr, Señor, Padre Santo, Dios mío, llegar a este lugar, Padre amado. Si en algún momento, Señor, han fallado tus hijos, Señor, del ministerio, perdónales, Señor, Padre Santo, a cada uno, Señor, Papá, Dios mío. Gracias, Señor, Padre Santo. Gracias, Señor, por la lictora de alabanza, Señor, Dios mío. Padre Santo, ¿cómo estamos delante tuyo, Señor? ¿Cómo estamos, Señor, administrando, Señor, tu obra? Nuestra vida, Señor, Padre Santo. En nuestra manera de vivir, Señor, Padre amado, ¿cómo estamos, Señor? Tú, Señor, nos has bendecido. Tú, Señor, nos has dado un talento, Señor, Papá, Dios mío. Ese talento, Señor, ¿cómo estamos utilizando? ¿Cómo estamos, Señor, administrando? Ayúdanos, Señor, Padre Santo, a cada uno de tus hijos, Señor, de grande a pequeño, Señor, Padre Santo. Levántale, Señor, Padre amado, Señor, Dios mío. Gracias, Papá, por el mensaje, Señor, Padre Santo, Dios mío. Bendice a mi hermano, quien ha traído, Papá, Señor, tu palabra. Amado Dios, Padre Santo, que debemos ser fieles, Señor, en servirte, Padre Santo, Dios mío, en todo momento, Señor, no solamente en este lugar, Padre Santo, en toda nuestra manera de vivir, Señor, todos los días, Señor, Padre Santo, debemos serte fiel a ti, Señor, temerosos a ti, Señor, Papá, Dios mío. Ayúdanos, enséñanos, Señor, a hacer las cosas, Señor, como para ti, Señor, Dios mío, Padre Santo. Gracias, Señor, Dios mío. Padre Santo, bendice los anuncios, Señor. Ayúdanos siempre, Señor,
a caminar, Señor, y a obedecer, Señor Padre Santo, como hemos escuchado los anuncios, Señor, papá, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Dios mío. Te agradecemos, Señor. Bendice a mis hermanos que están presentes, Dios mío. De grande a pequeño, Padre Santo, Dios mío, bendice, papá. Dales fuerza, Señor, para que podamos alabarte, glorificarte, juntamente todos unidos, Señor, con solo pensamiento, con sola fuerza, Señor, papá, Dios mío. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Ayúdame, Señor, Padre Santo. Dame fuerza, Señor, Dios mío, para llevar tu obra, Señor, papá, Dios mío. También allá en sector Yunga, Señor, papá, Santo Dios. Tú, Señor, me has puesto ese lugar para que yo pueda, Señor, trabajar en tu obra, Señor. Ayúdame, Padre, a administrar, Señor, Padre Santo, y a servirte fielmente, Señor, papá. Muchas gracias, Dios mío. Te agradecemos, Padre Santo, en el maravilloso nombre de mi único y suficiente Salvador Jesús. Amén, amén, amén. Amén, mis amados hermanos. Lleven saludos, mis amados hermanos de sector Yungas, mis amados hermanos. Amén. Dios bendiga, hermanos. Muchas gracias. Dios bendiga a nuestros hermanos de Yungas, hermanos, hermanitas. Bueno, hermanos, como estuve anunciando, hermanos, yo quisiera que en este momento invitar al directorio nacional, a los directorios departamentales, ancianos, hermanos, por favor, pasen, hermanos, a la postita, hermanos, vamos a ir a hacer una oración, hermanitos. Amén. Ahora, mientras, hermanos, pueden estar haciendo las presentaciones, aquí nuestro hermano secretario, hermanos, está listo para atender a los hermanos, hermanas. Amén. Queridos hermanos, hermanas, quiero saludarles con la paz del Señor. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado a este momento de poder realizar las presentaciones. Si hay algún ministerio, algún conjunto que el día de hoy quiere brindar un sacrificio vivo, por favor, yo quisiera que se puedan aproximar por este sector. Estamos en el sector de presentaciones, queridos hermanos, hermanas. Voy a invitarles, por favor, hermanos, a partir de este momento hasta las 6 de la tarde tenemos para poder presentar, hermanos, hermanas. Y si es que no hubiese algún ministerio, hermano, hermana, entonces vamos a hacer un receso para poder abrigarnos, alimentarnos y posteriormente esta noche nuevamente estar en este lugar sirviendo y alabando al Señor Dios Todopoderoso, queridos hermanos, hermanas. Amén. Amén, hermanos. Bien, vamos a cantar una alabanza, hermanos, hermanas. Si es que luego de esta alabanza no hubiese algún ministerio, hermanos, entonces vamos a hacer un receso, hermanos, hermanas. Amén. Vamos a cantar esa alabanza que dice: de la misma iglesia tú eres, hermano, hermana. Amén. Nos vamos a abrazar, nos vamos a dar la bienvenida, hermanos, hermanas, porque no solamente está un departamento aquí, sino están varios departamentos: Cochabamba, Oruro y diferentes sectores de Bolivia, hermanos, hermanas. Vamos a cantar, hermanos. Los hermanos que desean anotarse, hermanos, pueden aproximarse por este sector, por favor, hermanos, y vamos a proceder a las presentaciones, hermanos. Vamos a cantar una alabanza, hermanos. Vamos a cantar esta alabanza, hermanos, de la misma iglesia tú eres. Y nos vamos a dar un abrazo, nos vamos a dar la bienvenida, hermanos, hermanas, como iglesia unida que somos a nivel nacional, queridos hermanos, hermanas. Cantamos, hermanos. De la misma iglesia tú eres. Sí, detrás del Calvario. Si tu corazón es como el mío, dame la mano, mi hermano,
Cantamos una vez más de la misma iglesia. Iglesia tú eres, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano, mi hermano. Ahora nos vamos a dar la mano. Dame la mano, toma la mía. Dame la mano, mi hermano será. Dale la mano, querido hermano. Toma la mía. Dame la mano, mi hermano serás. Una vez más cantamos. De la misma iglesia tú eres, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano, mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, toma la mía, dame la mano. Dame la mano, mi hermano será. Amén. Que Dios bendiga esta alabanza, hermanos, hermanas. Al parecer no hay presentaciones, no hay algún ministerio. Tal vez para el día de mañana están preparándose. Pero si es que el ministerio que está aquí adelante, hermanos, quiere presentar, vamos a darles lugar, queridos hermanos. Y luego de estas alabanzas que interpretan nuestros hermanos, algún otro ministerio que tal vez se desea presentarse, hermanos, hermanas, puede aproximarse hasta mi persona, hermanos, hermanas. Amén. Vamos a dar lugar a nuestros hermanos que el día de hoy van a dar un sacrificio vivo a nuestro Dios Todopoderoso.
Amén, hermanos. Esta alabancita más, hermanos. Amén, hermanos. Gracias. Hola, hola. Hola, hola. Bien, queridos hermanos, hermanas, agradecemos al Señor por esta presentación. Una alabanza más, queridos hermanos. Una alabanza más, dice hermanos, hermanas. Amén. Posterior a esto vamos a hacer un receso, ya que no hay otros ministerios. Y vamos a estar alistándonos para el servicio de esta noche. Recordando siempre a los hermanos que dirigen esta noche puedan acercarse por este sector, faltando por lo menos media hora para estar realizando la ecualización de sus instrumentos, queridos hermanos. Vamos a darles lugar nuevamente a nuestros hermanos que el día de hoy están realizando esta presentación, sacrificio vivo para nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Amén.
Agradecemos al Señor, queridos hermanos, hermanas, por estas alabanzas que edifican nuestras vidas, hermanos, hermanas. Bien, no habiendo algún otro ministerio, vamos a hacer un receso para que también los equipos puedan descansar, queridos hermanos, y nosotros nos alistamos para esta noche, queridos hermanos, hermanas. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Papito Dios, y en esta noche, Señor Jesús, vamos a poder doblar, Señor Jesús, rodillas, vamos a poder escudriñar, vamos a poder escuchar tu palabra, Señor, la que vas a estar trayendo también, Señor Dios mío, Padre, que tu palabra, Señor Dios mío, Padre, sea, Señor, como un echar de agua fría para nuestras vidas, Señor Jesús, Padre, que a través de tu palabra sea, Señor Jesús, discerniéndonos, Señor, a cada uno, mi Dios bendito eterno. Bendice a mis hermanos, Señor Jesús, bendice a mis hermanas también, Señor Jesús, Padre, en esta noche. También, Señor, bendice el ministerio, Señor, la que va a estar dirigiendo a tu pueblo, Señor Jesús, Padre. Que tus alabanzas puedan subir, Señor, al cielo como un grato agrado delante de ti, Señor Jesús, mi Dios bendito eterno. De esta manera, Señor, agradecemos, Señor, pedimos tu ayuda, Señor Jesús, tu guía, Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo amado, único Salvador, Jesús de Nazaret, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. El pueblo dice, amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos, vamos a cantar este himno de esos coros, Señor, que dice: gracias, Padre, gracias, mi buen Jesús, que un día más nos da esa oportunidad de cantar a Él, y gracias a Él igual tenemos vida, y siempre tenemos que agradecer al primero. Amén, hermanos, cantamos esa alabanza que dice: gracias, Padre, gracias, mi buen Jesús. Los que sí hay caminaderos podemos pasar, hermanos. Gracias, Padre. Gracias, mi buen Jesús. De tus promesas no me olvidaré. Gracias, Padre. Gracias, mi buen Jesús. De tus promesas no me olvidaré. Oraré, oh Señor, oraré. Cantaré, oh Señor, cantaré. Porque eres mi fiel consejero. Porque eres mi fiel porque eres mi fiel compañero, porque eres mi fiel consejero. Hasta las
aves alaban tu nombre, las aves alaban tu nombre, las aves alaban tu nombre, mi bendito Cristo. Hasta los ríos alaban tu nombre, hasta los ríos alaban tu nombre, hasta los ríos alaban tu nombre, mi bendito Cristo. Toda la obra alaban tu nombre, toda la obra tu nombre, toda la obra alaban tu nombre, mi bendito Cristo. Así lo mismo quiero alabar, así lo mismo alabarte, así lo mismo quiero alabarte, mi bendito Cristo. Mientras tenga voz, yo quiero alabarte, oh Señor mío, yo quiero cantarte, porque tú eres dueño de mi vida entera, porque tú eres dueño de mi vida. Amados hermanos, familia en Cristo, cantemos en Cristo con amor y paz. Él es nuestro Padre, un Padre amoroso, con amor divino. Quiero alabarte solo a ti, Señor. Quiero alabarte solo a ti, Señor. Quiero adorarte solo a ti, Señor. Dame, Señor, fortaleza. Dame, Señor, fortaleza. Fortaleza para mí. Fortaleza. Te seguiré alabando, te seguiré dando gloria en todo tiempo, tu santo nombre, dando gloria, dando nombre. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Amén, hermanos. Cantamos de himnario Calas, hermanos. Himnario Calas número 44. Que se siente ese gozo, hermanos. Cantamos todos. Padre celestial, acuérdate de mí. Solamente tú conoces mi existir. Tú eres mi Señor, a quien acudiré. Siempre, oh Señor, acuérdate de mí. Tú eres mi Señor, a quien acudiré. Siempre, oh Señor, acuérdate de mí. A mis amistades me olvidaron ya, al saber que son cristianos de verdad. Donde tú me lleves, yo te seguiré, a tu lado iré, ya no conocer. Donde tú me lleves, yo te seguiré, a tu lado iré, ya no conocer. De mi hogar, Señor, acuérdate también, habla, oh mi Dios, a cada corazón. Solamente tú conoces mi existir, con tu amor bendito puedes redimir. Solamente
nadie podrá jamás apartarme. Número 81, hermanos. Cantamos. Nadie podrá más apartar del gran amor de Dios. Junto a los vencedores de Cristo, yo quiero siempre estar. Voy a la mansión gloriosa, estaré por la eternidad. Voy a la mansión gloriosa, estaré allí con Cristo por la eternidad. Miles de ángeles en el cielo alaban tu Señor. Con estos ángeles celestiales quiero cantar. ¡Fuerza, hermano! Voy a la mansión gloriosa, estaré allí por la eternidad. Voy a la mansión gloriosa, estaré allí con Cristo por la eternidad. Los planes de Satanás son menos sin poder, pues no tendré temor de la muerte ni de ningún dolor. Voy a la mansión gloriosa, estaré allí por la eternidad. Voy a la mansión gloriosa, estaré allí con Cristo por la eternidad. Nadie podrá causarme daño. Feliz estoy con Dios. Él va conmigo, nunca estoy solo. Voy a la mansión gloriosa, estaré allí con Cristo por la eternidad. Voy a la mansión gloriosa, estaré allí con Cristo por la eternidad. Que tiraknayar apaketas, Dios anda para Ati tiraknay Kista niya munta Allah pacharusaras Hori markarusaras Vinyanataki Allah pacharusaras Hori markarusaras Vinyanataki Warang-warang angeles Yosaru ochume Upana kami cikaraki Kistanya ikunda Allah pacharusaras Hori markarusaras Vinyanataki Allah pacharusaras Hori markarusaras Vinyanataki Nyaka supayan ang katakan Inamayataki Akyanan sa wasan Handiw asa Allah pacharusaras Hori markarusaras Vinyanataki Allah pacharusaras Hori markarusaras Vinyanataki Kunarap kayat kamachistan Kusisitaw sarap Haniw sa pagtiyos sauyan Upakyun ipakito Allah pacharusaras Hori markarusaras Vinyanataki Allah pacharusaras Hori markarusaras Vinyanataki. Amen.
Amén, hermanos. Allá tenemos un lugar seguro, hermanos. Bien, hermanos, una alabanza más, número 25. Y luego tenemos lectura bíblica, hermanos. Después de esta alabanza tenemos lectura, hermanos. Número 25. Cristo en los cielos todo vendrá, con gran poder volverá y su gloria todos verán. Glorioso día será, todos los salvados de Dios, cara a cara Cristo verán, muertos resucitarán y recibirán. Bendecirán a los cielos junto a Jesús. Glorioso día será, todos los salvados de Dios, cara a cara Cristo verán, muertos resucitarán y recibirán a Jesús. Listos entraremos a Él. Cristo Jesús reinará y la recompensa dará. Felices todos serán al estar con Cristo el Señor. Glorioso día será, todos los salvados de Dios, cara a cara Cristo verán, muertos resucitarán y recibirán a Jesús. Listos esperemos a Él. Amén, hermanos. Qué lindo es alabar, hermanos. Yo sé que un día allá todos estaremos felices allá en el cielo. Amén, hermanos. Bien, hermanos. Tomen su lugar, hermanos. Vamos a pasar lectura. Hola, sí. Bueno, hermanos, hermanas, familia en Cristo, igualmente directorio nacional, director departamental, director de distritos, pastores, ancianos, obreros, diáconos, diaconisas, pueblo en general, Tucuy, Rancunapa, Cacho, muy buenas noches, hermanos, hermanas. Bueno, hermanos, hermanitas, tata Dios bendecicho un caichisi o alejamos, hermanos, hermanas. Mike, hermano Iquiches, hermano, hermanita, y saluduta chachi, muchas un quiches, hermano Iquiche, Mario Walp, hermanos, hermanas. Bueno, hermanos, hermanas, igual alejamos a caichisi, tata Dios bendecicho. Hermanos amados, más que cusisca canchas, hermanos. Hermanitas, tata Dios bendecicho, hermanos, hermanas, ni caichis, hermanos, hermanas, tata Dios manta mañaricusunche, manaraj mañaricuchaspa, hermanos, hermanitas, ni creen, hermanos, hermanas, caichise a nivel nacional, hermanos, hermanitas, ni que hay aniversario Junta Nacional de Chacarilla, hermano, hermana. A ver, Huaturicos son hermanos, hermanas. Maipita Cachan, hermanos de Norte Potosí.
Maquito Jariche, hermanos, hermanitas. Quinoyata, hermano de La Paz. Hermanos, hermanas de Cochabamba. Amén, hermanito. Dios, gloria a Dios. Tata Dios bendecicho. Hermanos de Cochabamba están alegres. Hermanos, hermanas. Hermanos de Oruro. Muy bien, hermanos, tata Dios bendecicho. Igualmente, hermanos, creen, hermanos, nuestros hermanos de Tarija. ¿No, hermanos? ¿O están? Hermanos de Sucre. Y bueno, hermanos, hermanitas, Caichisi, tata Dios manta, mañacusunchis, tata Dios pag palabranta, yacharicunanches pag, hermanos, hermanas. Ora cuna cachón, hermanos, hermanitas, oremos, hermanos, hermanas. Señor Dios, Tatay, Padre Santo, Todopoderoso. Caichisi, Tatay, Dios ni, como rico y ni, Señor Jesús. Que hay 20 departamentos, Dios Padre amado, que hay aniversario. Dios Tatay, Junta Nacional de Chacarillas. Dios Padre amado, Santo Dios. Caichisi, Tatay, Nogaiku, Señor Padre amado. Señor Santo Dios. Fieles en servir a Dios, Dios Padre amado, Todopoderoso. Igualmente, papito, firmes en la administración, Señor Padre Santo. Gracias, Tatay, Caichi se bendice. Dios Padre amado, Dios Padre Santo, Ñaupagman Pusashanko, Dios Padre amado. Los ministros, Señor Padre Santo, los servidores de Cristo. Administradores, Dios Padre amado, los mayordomos, Señor Santo Dios. Ora aquí, hermano, hermanitay. Jamonches, hermanos, hermanitas, no ganches, que manta tata Dios manta mañaco. Caichesita tatay, Dios ni, palabra que Santo Dios. Bendice, Padre amado, tatay, bendicio al Señor, que hay semita, que hay ñahuisnita, Dios tatay, Padre amado, Todopoderoso. Gracias, Señor, Papito Santo Dios, Samatatay. Nogak munayniga, Dios Padre amado. Sanoga Papito Chay, Espíritu Santo Ikiwan, Dios Padre amado, y Anapawaiko, Sapa Huawaikita, Dios Tatay, Señor Jesús. Gracias, Señor. May pichos, Papito Santo Dios, haga el tiempo. Dios Padre amado, antiguamente, Dios Padre Santo, haga el apóstol Pablo parlas para callarga, Iglesia Corintuma, Dios Padre amado, Señor Jesús. Ajinallá, tactataica y tiemputa, Señor Padre amado, no gaico, Señor Padre Santo, margen guabasniquichos, caico, Señor Padre amado, siervos, administradores, Dios Padre amado, gracias, tatay, Dios ninispa, Señor. Como rico Dios tatay, Padre Santo, nispatagnico, Señor Padre amado, catamonasca, guawaiki Santo, Santo Salvador Niki, sutinto jaricos para Dios tatay, Señor Jesús. Dios paglactan hermanos, hermanas. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos y hermanitas, Biblia está orgullosa, hermanos, hermanas. Y hermanos, hermanas, antiguamente, hermanos, hermanitas, ni haga el tiempo, hermanos, hermanas, apóstol Pablo parlas para callarga, hermanos, hermanitas, ni haga iglesia Corintuma, hermanos, hermanas. Y kunan que hay tiempo, hermanos, hermanas, piscunatas parlas en iglesia de Dios se formarán, hermanos, hermanas. Los administradores, los ministros, hermanos, hermanitas. Bueno, hermanos, hermanas, creen tata Dios para palabrando orjorikusaichista con antas mascarizunchas, hermanos, hermanitas, que hay Primera de Corintios, capítulo 4, versos 1 adelante, hermanos, hermanas. Texto, hermanos, ni soman, hermanos, le machurasta que sean fieles en Cristo, fieles en servir a Dios y firmes en la administrar, hermanos, hermanas. Hermanos, hermanitas, callarizunchi, Dios Tata, Dios Churi, Dios Santo, Espíritu Sotimpi, no hago versos,
pueblo de Dios, o verso, hermanos, hermanitas. Cajina también, hermanos, hermanitas, versos 1, Primera de Corintios, capítulo 4, versos 1. Ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. 2, hermanos, hermanas. Corintios capítulo 4, versos 1. Número 3, hermanos, hermanitas. A mí en lo personal no me importa. Ustedes a un tribunal de Jesucristo de este mundo se ponen a averiguar si hago bien o mal. Ni quisiera de juzgar a mí mismo. 4, hermanos, hermanas. Cinco, por eso no culpen a nadie antes de Jesucristo vuelva, cuando Él venga a dar a conocer a todo lo que está oculto y todo lo que quisiera cada uno de nosotros. Entonces Dios nos dará el premio que merezcamos. 6, hermanos, hermanas. Siete, hermanos, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otro. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios, y éxito se lo deben a Él, porque presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido. 8, hermanos, hermanitas. Nueve, pero me parece que a vosotros los apóstoles Dios nos ha dejado en el último lugar. Parecemos prisioneros condenados a muerte. Somos el haz del mundo. 10, hermanos, hermanitas. Todos, hermanos, hermanitas. Ahora mismo tenemos hambre de sed. Amados, casi desnudos que tengo nos. Hermanos, hermanitas, palabra de Dios. Caichis, hermano, hermanita, y tata Dios bendecicho. Hermanos, hermanas, no ganches como Dios pajuahuasnen, hermano, hermanita, y caina diamanta, hermanos, hermanas, y unisjas, hasta domingo puncha y cama, hermano, hermanita, y palabra de Dios está hecha cusunches. Muchas gracias, hermanos, hermanas, agradece sunches, gracias, ni son palabra amante, hermanos, hermanitas. Oremos, hermanos, hermanas. Señor Padre amado, Dios tatay, gracias
Agradecí con Dios tatay palabra y que manta que hay 1 de Corintios capítulo 4 versos 1 adelante. Santo Dios, gracias tatay Dios ni, fieles en servir a Dios Padre amado, firmes en administrar. Dios Padre Santo, gracias. Más que vos ni que Dios tatay Padre amado, de verdad. Fielmente Dios Padre Santo, tatay canta jaticuico, ñani kipi tatay Padre amado Señor Jesús. Gracias Nico. Agradecido tatay siempre que escaico firmes kutimunay ki kama Señor Jesús. Gracias Papito Santo Dios, nispatanico Señor. Kaichise, ukatamunas kawawaiki Santo Santo, Salvador niki sutiento jarispa Señor Jesús. Amén, amén, hermanos, hermanitas. Bueno, lugar ta que puso un hermano Chema. Muchas gracias, hermano, nada. Disculpen, hermanitos. Hace rato estaban anunciando que está perdida una niña. ¿Dónde está esa niña, hermanos? Pueden traerlo. Ahora aparece aquí su mamá. Ya también la niña está perdida, hermanos, hermanitas. Ya si alguien lo tiene a la niña, pueden traerlo, hermanos. Aquí está esperando su mamá. Hermanos, ya, por favor, hermanitos, ese anuncio. Pregúntale, ahí está. Bien, hermanos, seguimos cantando, hermanos. Ahora sí, hermanos, cantamos de Iglesia de Dios, hermanos. Himnarios Iglesia de Dios, número 55. Es un grata nuestra reunión aquí en Chacarillas. Una vez más, Dios nos da estar junto aquí en Pueblo Chacarillas a nivel nacional, hermanos. Bien, hermanos, cantamos, hermanos, todos ahora este himno número 55, Iglesia de Dios, hermanos. Cantamos todos con fuerza, hermanos. Jesucristo, felicítalo, que entre nosotros hoy Él está, y te convida hoy con su afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grande nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensas que el sol puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelvo a decirte ven. Oh, cuán grande nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y rato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar donde te tengas fe. Oh, cuán grande nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén, hermanos. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Amén. Cantamos así, hermanos. Número 98.
siente ese gozo, hermanos. Y cantamos con fuerza, hermanos. Los de ahí fondo igual, hermanos, cantemos con fuerza. Que se escuche esa voz, hermanos. En mi corazón tengo paz y gozo. Hijo de Dios soy yo. Mora en Jesús, mi Señor glorioso. Hijo de Dios soy yo. Hijo de Dios, Hijo de Dios soy yo. Hijo de Dios soy yo. Porque me entregué a mi Jesucristo. Hijo de Dios soy yo. El pecado me quedó perdonado. Hijo de Dios soy yo. De mis vicios mi Cristo me ha librado. Hijo de Dios soy yo. Hijo de Dios soy yo. Hijo de Dios soy yo. Porque me entregué a mi Jesucristo. Hijo de Dios soy yo. Viviré vida santa. Hijo de Dios soy yo. De mi libertad mi alma siempre canta. Hijo de Dios soy yo. Hijo de Dios soy yo. Hijo de Dios soy yo. Porque me entregué a mi Jesucristo. Hijo de Dios soy yo. Donde quiera que esté siempre distinguido. Hijo de Dios soy yo. Quiero compartir este don tan rico. Hijo de Dios soy yo. Hijo de Dios soy yo. Hijo de Dios soy yo. Porque me entregué a mi Jesucristo. Hijo de Dios soy yo. Somos hijos de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Amén, hermanos. Cantamos el himnario verde, hermanos. Números 178 y 391 cantamos. Dios manta quinachis, 178. Hermanos, Cristo acudan salvaita, chicas
Cantamos, sigue hermanos. Este 2 y unos más hermanos, número 366 y 172. Luego tenemos mensaje, hermano. Está hermano Javier Zipe. Después de estas alabanzas 2, vamos a tener mensaje. Dios mío, fiel mi casa, llena caipi, una cuipi, chica muy ti, baña custa, una cuiwa, una chiwa. A ti, mi Señor, a ti, mi tati, a ti, mi canta. A ti, mi Señor,
¿Cuántos se sienten gozosos y alegres? ¿Cuántos decimos amén? Amén, hermanos. Así, hermanos, tomen su lugar, hermanos. Vamos a pasar el mensaje más dando, hermano Javiercita. Pasamos. La honra y la gloria sea siempre para nuestro Dios Todopoderoso. Iglesia de Dios Reformada de Bolivia, buenas noches de Dios. A ver, nos vamos a ordenar. Primeramente, los que están caminando, atención al congelados. Pichus Purisianco, hermanos, hermanas, Manaña Purinananchtia. Ya no tenemos que caminar. Los que están con ponchillo naranja, les doy permiso. Agarren su palo y tráiganmelo aquí adelante. Los que están en las carpas, hermano, hermana, no hemos venido a dormir. Manajamunchis chupuño. Hemos venido a alabar, a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén?
¿Dónde están los varones? A ver, hermanos varones, buenas noches. Unos cuantitos hay. Así siempre en todas las campañas los hombres quedamos mal. Poquitos. Y los que vienen, no sé si estarán de miedo, de frío, de temor. A ver, hermanas, ustedes enséñenles cómo se da un amén para el Señor. Hermanas, buenas noches. Aprendamos, varones. ¿Dónde están mis hermanos que han traído el frío? ¿Dónde están los hermanos de Santa Cruz? Eso ahí, de la carpa. Hace frío, hermano, dice. ¿Dónde están los que han Potosí? En quechua hay que hablarles a ellos, ¿no? Maipicashanquichis, hermanos de Potosí. Yo pensé que todos eran potosíes, poquitos habían sido. Hermanos y hermanas, este día, ¿qué día es, hermanos? Viernes 3 de abril del año 2026. Una vez más nos reunimos en este lugar tan maravilloso que el Señor ha preparado hace mucho tiempo. Pero no venimos a pasear, hermanos y hermanas, no venimos a comer, a ir al mercado, a dormir. Hemos venido desde dejando la casa, dejando a los animalitos. Hemos venido, hermano, hermana, dejando el trabajo, porque en este lugar toda la iglesia de Dios reformada en Bolivia quiere alabarle al Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué no cantan, pues, hermanos? La lectura, los de aquí adelante nomás han leído, los de atrás nada. Ahí arriba, hermanos, ¿me escuchan? Medio atrasadito llega, pero nos escuchan. Hermanos, hermanas, quien les habla, su hermano en Cristo, el hermano Javier Sipe Chumbe, de la Iglesia de Dios Reformada Central Oruro, en esta noche les va a compartir la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero primero, hermano, hermana, debemos inclinarnos. No sé si están transmitiendo, hermano. ¿Están transmitiendo? Amén, gloria a Dios. ¿Dónde está la cámara? A ver. Vamos a mandar saludos a los que no han llegado. Mañana recién van a llegar, dice. Algunos nos están escuchando capaz que desde otro país. Hermano, hermana, los que nos estén escuchando desde otros lados, Dios te bendiga. Y en este momento ponte cómodo en donde estás, porque nosotros aquí vamos a estar como soldados de pie. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Primeramente vamos a pedir la dirección del Rey de Reyes, Señor de Señores. Él sea quien esta noche hable a tu vida, hable a tu ministerio, hable a tu iglesia, hable a tu matrimonio. Nos pondremos de rodillas. Nos pondremos de rodillas. Gongori Chakimanta Churacusunchis. Hermanito, hermanita, Oracuna Cana. Hermano, Padre Dios Todopoderoso, grande y misericordioso Dios de la gloria. Heme aquí, Señor, que estamos delante de ti. Estamos aquí, Señor. Capaz que hemos venido cargados y trabajados. Capaz que hemos venido, Señor, enfermo, lleno de problemas. Pero en este lugar, Señor, tú toma el control de nuestras vidas. Toma el control de estas almas que están aquí. Háblanos mediante tu palabra, Señor. Revístenos, Señor, de los pies a la cabeza mediante tu palabra. Exhórtanos. Repréndenos con tu palabra, Señor.
Somos pecadores muchas veces. Te fallamos. No somos justos, no somos perfectos. Pero Señor, estamos aquí para poder, Señor, tomar nuevas fuerzas. Estamos aquí, Señor, para poder aprender mucho más de ti. Ganya atinios kanki, Dios tatay. Ganya yachachiwai kukay isipi. Gan utiliza chay sierbuikita. Kay sierbuikita gan utiliza. Toma el control de mi mente, de mi corazón, de mis labios, de mi garganta, que no se canse, que no se fatigue. Con tu permiso, Señor, con tu venia, con la autoridad, Señor, que tú tienes en este momento, Señor, vamos a escudriñar tu palabra. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, hemos orado. Amén. Amén, iglesia. No nos tiene que ganar el frío en esta noche, hermanos y hermanas. No nos tiene que ganar el sueño. No nos tiene que ganar el cansancio, la flojera, hermano, hermana. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera a los Corintios, capítulos 4, y vamos a leer 2 versículos. Como en la lectura no han leído, ahora van a tener que leer. El versículos 1 de Primera a los Corintios, capítulos 4, versículos 1, van a leer los hermanos varones. Y el versículos 2 van a leer nuestras hermanitas. A ver si no me lo pueden poner en la pantalla estos 2 versículos, por favor. Sé que en algunos lugares está un poco oscuro, pero tenemos aquí en la pantalla. ¿Cuántos ya han encontrado? Digan fuerte amén. Eso. Primera a los Corintios, capítulos 4, versículos 1 y 2. Hermanos varones, ¿ya estamos listos? Amén. A ver, desde allá, desde el cerro, donde esa lucecita de linterna de celular debe ser. Ese, muy bien, hermano, gloria a Dios. Ese, allá arriba están bien atentos los hermanos. Quiero escuchar tu voz, hermano. No escucho tu voz, hermano, ya no voy a predicar. Bien, así dice la palabra del Señor, queridos hermanos, hermanas, en el libro o en la carta a los Corintios, capítulos 4, hermanos varones, versículos 1 a la voz de 3. 1, 2 y 3. Bueno, hermanos, van a disculpar, pero tienen 0, hermanos. Bien han empezado. Así pues, después ya. A ver, vamos a ver si las hermanas salvan walkover por lo menos. Hermanas, versículos 2 a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Está una lucha de voces, hermanos. Amén. Gracias, hermanos. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dice la palabra del Señor, hermanos y hermanas. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que se va a repetir
en todos los mensajes en esta campaña nacional. Y es el lema, el capítulo y los versículos que por lo menos, hermano, hermana, tienes que llevártelo de memoria, de memoria. El domingo tú tienes que saber de memoria estos dos versículos, porque todos los predicadores vamos a tocar este tema que es fieles en servir, firmes en administrar. Amén. Los que tienen sus cuadernitos, anótense, porque yo voy a predicar, hermanos. Me he tomado la molestia, mis queridos hermanos, hermanas, de agarrar el libro original, el griego, y buscar estas palabras importantes: servir y administrar. Pero antes, hermanos, para poder entrar, para poder entender este capítulo y este versículo, debemos retroceder un poquito. Para poder entender debemos, hermanos, ponernos en contexto. ¿Qué significa? Tenemos que revisar del capítulos 1, capítulos 2, capítulos 3. Pero también tenemos que revisar, hermanos, el libro de los Hechos, capítulos 18. Porque ahí relata, mis queridos hermanos, hermanas, que el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, había llegado a este lugar de Corinto, una ciudad cosmopolita. ¿Qué significa? Era una ciudad, querido hermano, donde existía una diversidad de culturas. Chay lugar pi, chay ciudad pi, carga de todo tipo de personas. Tucuy, personas, todo tipo de personas, con diferentes creencias, con diferentes religiones, que hablaban diferentes idiomas, que tenían distintos dioses. Ahí llega el apóstol Pablo, y en este lugar, hay lugar pi, hay apóstol Pablo, siervo de Dios, casiarga ujuata cuscawa. 1 año y medio había estado levantando esta iglesia. No era fácil, no era sencillo, pero había una iglesia llamada los Corintios. Luego el apóstol Pablo se había ido a otro lugar a predicar. Pero, ¿saben, queridos hermanos? Una vez que les ha dejado el apóstol Pablo, aproximadamente en un añito, ha habido diferentes tipos de problemas. La palabra del Señor dice que, hermanos, hermanas, primero había recibido una información, una carta por la familia, por los hermanos de Cloé, que existían divisiones, fragmentación de la iglesia. Existía inmoralidad sexual, habían litigios entre los tribunales decenales, había un desorden en la celebración de la cena del Señor, había un abuso, una confusión de los dones y dudas acerca de la resurrección. Hermanos, ¿cómo en poco tiempo? Ni siquiera en varios años, sino en poco tiempo, después de que el apóstol Pablo les había dejado, hermanos, había surgido una infinidad de problemas. Y una de ellas, una de las más grandes, hermanos, hermanas, era la crisis de autoridad. La crisis de autoridad. Cuando leemos capítulos 1, capítulos 2 y capítulos 3, nos encontramos, hermanos, que cuando Pablo dejó solamente una iglesia unida, ahora había, dice, como 4 grupos. En el capítulos 1, en el versículos 12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice. Algunos decían: ¿soy de quién? Soy de Pablo, decían.
Y el otro, ¿qué decía? Soy de Apolos, decía. Y el otro, ¿qué decía? Soy de Cefas. Y otro grupo, ¿qué decía? Nosotros somos de Cristo. 4 grupos. Una iglesia ya se había dividido en 4 grupos. Ya tenían sus 4 favoritos. Qué tremendo. Y ahí, hermanos, hermanas, es donde el apóstol Pablo, al enterarse de esta situación, siente la necesidad de escribir, de exhortar, de llamar la atención, de recordarles una vez más que Cristo, que solamente hay un Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pablo les había dicho, ¿acaso yo en mi nombre les he bautizado? ¿Acaso yo he muerto por ustedes? ¿Acaso no es Cristo quien ha muerto por todos nosotros? ¿Acaso Cristo está dividido? Eso les había dicho. No. ¿Por qué ustedes, algunos dicen yo soy de Pablo, de Apolos, de Cefas, otros de Cristo? No. Hay un solo Dios. Y en el capítulo 3 todo eso está recordando. Para llegar a este capítulo, en el capítulo 4, por algo muy importante. Yo sé que en esta noche me están escuchando todos los hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos entregados, bautizados hay? Digan fuerte amén. Si no hay, el domingo hay que bautizarles, mi hermano, ¿no? En filita, nadie se escapa. Queridos hermanos, hermanas, en aquel tiempo, en la época donde se ha escrito esta carta, el apóstol Pablo está en la cárcel. El apóstol Pablo recibe noticias malas de la iglesia que él había levantado con la guía del Señor. Pero hay algo que a él le llama la atención, le preocupa, y es la crisis de autoridad. En esa iglesia ya no había la autoridad de Cristo, sino que los hermanos, el mismo pueblo, hermanos, hermanas, por su carnalidad, por su falta de madurez espiritual, a los hombres les estaban adorando más que al propio Cristo. Y Pablo les dice, no, eso está mal. Eso no tiene que ser así. Eso no puede ser así. Es por eso que en el capítulo 4, hermanos, hermanas, dice, así pues, téngannos los hombres. En otras palabras, ustedes deben considerarnos simplemente como ayudadores de Cristo. No es que el diácono o el pastor o el predicador o el ministro es, hermanos, superior a Cristo, no. Más al contrario, dice la palabra del Señor, que los hombres nos tengan como hombres servidores de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, servidores, ¿saben? Les decía, en Corinto, hermanos, era un lugar donde llegaban todos los barcos. En ese lugar, hermanos, era un lugar de comercio, llegaban de todos los lugares. Y en este lugar había una palabra muy conocida, y es servidor, que viene del griego uperetes. Su significado es remero inferior. ¿Qué significa esto, hermanos? En aquel lugar habían infinidad de barcos grandes, de comercio, barcos de guerra. Y, hermanos, aparte del viento, utilizando, hermanos, las velas, habían hombres como tú y yo que estaban, hermanos, debajo, al tercer nivel. ¿Con qué? Con remos.
No como hoy en día, pues hermanos, los barcos caminan con combustible. En aquel tiempo, hermanos, era remando. Y a esos remeros, hermanos, se les llamaba servidores. Eran esclavos que estaban a la orden del capitán. Cuando el capitán decía: a babor, a 15 grados al norte, al sur, vamos más rápido, los remeros, hermanos, estaban ahí remando los barcos gigantes. Y nadie quería ese trabajo. Por eso utilizaban a los esclavos. Ellos no eran dueños del barco, ellos no tenían hermanos, ellos no eran superiores a nada y a nadie. Eso les estaba diciendo el apóstol Pablo. Nosotros, los servidores de Cristo, los siervos, los seguidores de Cristo, tenemos que ser como esos remeros, servidores. Jesús había dicho, cuando estaba aquí en la tierra, cuando sus discípulos estaban peleando, discutiendo entre sí, y Jesús había escuchado. Jesús muchas veces les había dicho: por un poco tiempo más estoy con ustedes, luego me iré allá ante el Padre. Y ellos no entendían y decían: ¿qué nos quiere decir Jesús? ¿Qué va a pasar con Él? ¿Nos va a dejar? Y ya los discípulos decían: si Él nos deja, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Quién va a ser el mayor? Ah, caramba. Como los hijos a veces, ¿no? Antes que muera el papá y la mamá, ya están pidiendo ¿qué cosa? Amén, gloria a Dios, la herencia. Ni siquiera Jesús estaba siendo crucificado, los discípulos ya discutían quién iba a ser el mayor, el principal, en otras palabras. Pero Jesús les recuerda y les dice: si alguno quiere ser mayor, hágase el más pequeño. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El apóstol Pablo solamente les está recordando eso. Los hombres nos tienen que ver, nos tienen que mirar, nos tienen que observar como servidores, no como jefes, como mandamases, no como en este tiempo, hermanos, hermanas, tristemente hay que decirlo. En este tiempo muchos líderes solamente les preocupa el estatus o el título. No será capaz en nuestra congregación, pero ustedes saben, hermanos, que en otros lugares muchos son nombrados apóstoles, reverendos y otros títulos más. Pero eso, hermanos, hermanas, no te va a hacer salvo. ¿Cuántos dicen amén? No, eso no te va a llevar a la salvación. Lo que dice el apóstol Pablo y recomienda es que nosotros debemos ser vistos como hombres servidores de Cristo. Hombres servidores de Cristo. Nosotros servimos a la obra del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? En esta noche, tú, mi querido hermano, ¿a quién le estás alabando? ¿A quién lo estás cantando? A los que están dirigiendo aquí, mana. Todos estamos, hermanos, alabando al que realmente lo merece, a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algo más que les dice. Les dice: los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora pues, hermanos, administradores, en la palabra griega es oikonomos, que significa mayordomo, administrador de una casa. Hay algo que tenemos que aclarar. El administrador, el oikonomos, el mayordomo, no es dueño de la casa. En aquel tiempo de Jesús, en los tiempos donde se escribió el Nuevo Testamento, como en otros países también, hermanos, hay muchas familias que tienen mayordomos, servidores. Pero un mayordomo es alguien
especial, específico, quien se encarga de una casa ajena. El mayordomo no es dueño absolutamente de nada. Y Pablo les recuerda a todos los creyentes cristianos, líderes de la iglesia de los Corintios, hermanos, les dice cómo son los mayordomos. Ellos son aquellas personas que se hacen responsables del funcionamiento de esa casa sin ser los dueños. Ellos en ningún momento dicen no. Ellos en ningún momento se niegan o hacen cosas en contra de su amo. Pero hermanos, hermanas, muchas veces en aquel lugar los mismos cristianos no querían obedecer las enseñanzas que Cristo les había dejado a través de sus apóstoles. Por eso se habían dividido, cada uno quería hacer lo que quería, cada grupo quería servir al Señor, querían hacer sus servicios, hermanos, como querían, no de manera ordenada, no de manera obediente, porque hermanos, hermanas, el administrador es una persona que realmente, hermano, es obediente. Pero hay un requisito, dice, la palabra del Señor dice, para que alguien sea administrador de los misterios de Dios, significa de las buenas nuevas. Lo que en el Antiguo Testamento, hermano, hermana, era profetizado, muchos no lo entendían. En el Nuevo Testamento se aclara con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se cumple la promesa con nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo da las buenas nuevas. Por eso dice, hermano, hermana, el que va a administrar la obra del Señor, hay un requisito. ¿Y cuál es ese requisito? Está en el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores, de los oikónomos, de los mayordomos, de los siervos, servidores. ¿Qué cosa? Que cada uno sea hallado. ¿Qué cosa, hermanos? Más fuerte. Fiel. Repitan conmigo. Fiel. Fidelidad. ¿Qué es fiel? En el lenguaje griego es pistos, que significa lealtad, obediencia incondicional a su amo, permanecer íntegro, íntegro. Hermanos, hermanas, nadie puede dejar su casa, sus bienes a una persona que no confía. O alguien le puede dejar a un hombre de la calle, ya, yo estoy yendo a la campaña de Chacarilla, me lo cuidas a mi pesito, a no sé, aquí están las llaves de mi auto, de mi moto, la plata está ahí arribita bajo la cama en la almohada. O alguien puede hacer eso, hermanos. Si alguien ha dejado, no sé, como un cuidador en la casa, ha debido ser alguien por lo menos que le conozcan, por lo menos que tienen un poco de confianza. La obra del Señor, hermanos, nos enseña, Jesucristo mismo había enseñado con parábolas acerca de la mayordomía, acerca de los mayordomos. Y aquí dice, el requisito para un mayordomo, hermanos, no es que sea exitoso, no es que sea el hombre más popular, no es que sea el hombre que tiene más plata, que tiene el mejor camión. No, hermanos, no. Un siervo, un servidor del Señor es aquel que tiene, ¿qué cosa? Es hallado fiel. Fiel, fidelidad, que sea leal, obediencia incondicional a su amo, que permanezca, ¿qué cosa? Íntegro. ¿Saben? La integridad es algo que el Señor nos demanda de cada creyente. ¿Por qué? Porque la integridad, hermano, se demuestra, se pone en práctica cuando nadie te está viendo, cuando no estás en la iglesia,
cuando tu diácono no te está viendo, cuando tu pastor no te está viendo, cuando tu esposa, tu esposo, tus hijos, cuando nadie te está viendo, cuando estás de viaje lejos. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo actúas? ¿Vives en integridad? Si el amo le deja con todas las responsabilidades de su casa, hermanos, fácil uno puede decir, me levantaré esto, que no le hace falta, él tiene muchos relojes, tiene esto, me lo alzaré. Aquí hay 100 pesitos, ¿qué es para él? Puros dólares le veo contar, me lo alzaré. Y así, hermanos, hermanas, la integridad, por eso, hermanos, dice, es parte de la fidelidad, de ser fiel. Si nosotros, el apóstol Pablo le decía, nosotros tenemos que ser vistos por los hombres, nosotros tenemos que ser ejemplo de servidores, no nosotros de enseñorearnos de ellos. ¿Qué significa? No es que nosotros somos sus patrones, no, sino que más bien nosotros tenemos que ser más pequeños, más humildes. Pero si alguien quiere ser servidor del Señor, debe ser fiel, debe ser obediente. Y la obediencia a veces, hermanos, es tan difícil de cumplirla. Muchos están aquí con una obediencia total como Jesucristo. Jesucristo, dice la palabra del Señor, se hizo obediente hasta la muerte. Pero muchos también están solamente con una obediencia parcial, como el rey Saúl. Al principio, cuando nos hemos entregado, nos hemos bautizado, veníamos con todo amor, con todo cariño, con temblor, con temor. Pero pasando los años, a veces, hermanos, el afán de este mundo, porque el amor se está enfriando, hermanos, a veces, como dice en Apocalipsis, el Señor dice, yo te conozco. ¿Sí? Conozco tu nombre, conozco hace cuántos años tú te has entregado, te has bautizado. Yo sé que tú has hecho 5 veces diácono en la iglesia. Yo sé que tú has sufrido, pero hay algo que tengo contra ti. ¿Qué dice, hermanos? Que tú has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor, tu primer amor. Porque, hermanos, cuando vivíamos con ese primer amor, no había frío, no había sol, no había distancia alguno. Cada alabanza, cada oración era un quebrantamiento para el corazón. Cantábamos, como dice en Isaías, a voz en cuello, sin miedo, sin temblor. Pero a veces ahora, hermanos, ya no podemos ni con las palmas. Ya no queremos ni gritar. Hermanos, el amor realmente se ha enfriado. La maldad ha crecido, como dijo Jesucristo, en los últimos tiempos. Habrá señales, rumores, pero también hay algo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 también nos recuerda que en los postreros tiempos, por haberse multiplicado la maldad, por haberse enfriado el amor, habrán hombres y mujeres amadores de sí mismos, amadores más de los deleites, de los placeres, que amadores de la venida del Señor. No habrán hombres y mujeres fieles que estén esperando su venida. No habrán servidores realmente que sean servidores, sino que como en estos tiempos, hermanos,
la religión o las religiones, hermanos, todos quieren abrir sus iglesias, todo mundo quiere ser pastor de su iglesia, porque ahí se creen como dueños, como patrones. Ellos nomás quieren mandar, hacer y deshacer todo, pero no es así. ¿Cuántos dicen amén? No es así, hermanos. Primeramente, el único que merece honra y gloria es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él merece toda la honra y gloria. Cristo, Jesucristo, Él ha muerto en la cruz por ti y por mí. Él es el que se ha sacrificado, no nosotros. Y nosotros lo único que podemos hacer es fiel en servir y firmes en administrar. Debemos ser fieles, debemos estar firmes en el camino del Señor. Y quiero dejarles unos ejemplos de estos varones como Timoteo, como Tíquico, como Onésimo, como Epafras. ¿Quiénes son ahora estos personajes? Saben, hermanos, Tíquico en Efesios 5:21 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado, fiel y ministro del Señor. Este Tíquico, hermanos, era un hermano en Cristo como tú y yo. Él no era un apóstol, él no era, hermanos, un profeta. Era un hermano que había creído en el Evangelio y que era un seguidor del Evangelio de Cristo y que era de gran confianza del apóstol Pablo y era el mensajero. Tíquico era, hermanos, el que ha llevado la carta a los Efesios y a los Colosenses. Pero también Onésimo, en Colosenses 4:9 dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasó os lo hará saber. Y así, hermanos, hermanas, en toda la palabra del Señor podemos encontrarnos con hombres, varones, mujeres que realmente han sido fieles al Señor, fieles a su enseñanza, fieles a la palabra. Pero también en este tiempo, hermanos, muchos de nuestros ancianos han vivido en fidelidad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Muchos de ellos. ¿Cuánto ellos, por amor al Evangelio, hermanos, hermanas, habrán sufrido persecuciones, hambres, desnudez? Pero ellos no se han rendido, ellos no se han cansado. Y sé que muchos de esos ancianos que aún están en vida están en medio de nosotros, pero muchos de ellos también ya se nos han adelantado. Pero lo que, hermanos, hermanas, el apóstol Pablo estaba exhortando a aquella iglesia donde existía falta de autoridad, donde existían divisiones. Él les dijo: no, eso está mal. Eso no puede ser. Y eso no tiene que ser. Cristo no está dividido. Muchas veces las divisiones, nosotros le echamos la culpa ¿a quiénes? A los de afuera. No, pues Satanás no duerme, decimos, ¿no? Es que mi vecino, es que mi compañero de trabajo, es que aquello. No. Pero ¿saben? Muchas veces las divisiones no vienen de afuera, sino vienen dentro de nosotros. Dentro de la iglesia, dentro del ministerio, dentro del directorio. En aquel tiempo el apóstol Pablo les dijo: ustedes son carnales todavía. No puedo darles alimento sólido. Aún tengo que darles leche espiritual, porque vosotros aún todavía no han alcanzado la madurez espiritual. Aún son carnales. Y a veces por esa carnalidad, hermanos, viene la debilidad. Pero nosotros debemos ser firmes. Nosotros debemos ser fieles a lo que hemos aprendido, a lo que nos han enseñado.
No podemos ser como dice Hebreos 10:23. Termino con este texto. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme sin fluctuar. Escuchen muy bien, nosotros no podemos ser hombres y mujeres fluctuantes. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sean fieles como aquel que es fiel, Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Seamos fieles y no seamos fluctuantes. ¿Qué significa fluctuante? Fluctuante significa cuando yo me dejo llevar por aquí, por allá, por la emoción, por la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo que yo tengo aquí adentro. Muchos nos dejamos llevar con los ojos. Muchos nos dejamos llevar con los consejos. No. Aquí dice la palabra del Señor: no sean fluctuantes, mas al contrario, la profesión de nuestra esperanza es, hermanos, ser servidores de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos servidores de Cristo, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más antiguo hasta el más. Que toda la palabra, como dice en 2 Timoteo 3:16, toda esta palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esta palabra, útil para enseñar, útil para corregir, útil para redarguir, útil para reprender. Si en algo nosotros nos estamos equivocando como siervos del Señor, ¿acaso no es de humildes decirle: Padre, perdóname? Si en algo yo, como un siervo del Señor, estoy fallando, ¿acaso es vergonzoso pedir perdón, hermanos? No. El Señor está esperando a que nosotros nos humillemos. Segunda Crónicas 7:14, ¿qué dice, hermanos? Si mi pueblo se humillare y orare, buscare mi rostro, invocare mi nombre, se arrepintieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en esta promesa, hermanos? ¿Cuántos creen en esta promesa? Yo lo creo, hermanos. Yo creo que el Señor está aquí. Estoy seguro que el Señor, mediante su Santo Espíritu, está en medio de nosotros. Está esperando a que tú le hables. Está esperando a que tú, mi hermano, hermana, realmente te quebrantes en tu corazón. La palabra del Señor dice: el Señor está tan cerca de un corazón contrito, pero aborrece un corazón duro. ¿Cuántos quieren orar al Señor? Póngase de rodilla. Ponte de rodilla, mi querido hermano, hermana. Señor, más cashawanchis. Señor, más cashazunki. Muchos de nosotros, capaz, hermanos, hemos venido realmente cargados y trabajados. Ponte de rodillas, hermano, no tengas miedo. Quiero verles a todos de rodillas. Un servidor obediente, temeroso, un mayordomo, Señor Dios mío, que realmente esté velando tu venida. Señor Dios mío, bendice a todos los hermanos que están en este lugar. Señor, en tu nombre bendecimos a todos los hermanos, hermanas que están en este lugar. No tengas miedo, hermano, hermana. Ora, háblale al Señor. Si en algo te has equivocado, este es el momento para pedirle perdón. Si tú tienes una necesidad, este es el lugar para que tú le pidas al Señor. Así como el apóstol Pablo exhortaba a aquella iglesia, así, Señor, en esta noche tú también, Señor, mediante tu palabra nos exhortas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu poderosa palabra,
quien nos alimenta, quien nos levanta, quien nos fortalece, quien nos limpia, quien nos renueva, nos hace criaturas nuevas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, oh Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. De esta manera, oh Padre, te agradecemos por tu palabra en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro único Salvador del mundo. Y toda la iglesia decimos, amén. Amén, hermanos. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos, hermanas. Que el Señor realmente bendiga a tu familia, tu hogar, tu iglesia, de donde hayas venido, hermano, hermana. El hermano Javier Sipe siempre les lleva en sus oraciones, en su corazón. Muchas gracias, queridos hermanos. Tengan muy buenas noches. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Qué maravilla de nuestro Padre aquí en la palabra, hermanos. Bien, hermanos, seguimos adelante, hermanos, en esta noche. Tenemos una presentación del Ministerio Vida en Cristo. Vamos a dar lugar a ellos y luego tenemos ofrendas y anuncios. Ya unos pocos más tenemos. Vamos a culminar nuestro servicio, hermanos. Vamos a dar lugar, presentación al Ministerio Vida en Cristo. Dice, aún falta ahora, todos son con cables, ¿no, hermanos? Es un poco demoroso, hermanos. Hay que tener un poco paciencia, hermanos. Hasta que me codice, hermanos. Ya está, hermanos, ya poco ya falta, hermanos. A ver, hermanos, ¿dónde están los hermanos de La Paz? Los hermanos de La Paz. Los hermanos de Potosí. A ver, hermanos. Los hermanos de Santa Cruz. Ahí arriba. Los hermanos de Oruro. Y los hermanos de Cochabamba. Los quechuistas. Amén. Y los hermanos de Tarija. Amén. ¿A cuántos me olvido más, hermanos? Yo sé que todos estamos aquí, todos los nuevos departamentos somos Bolivia, hermanos, como nuestros hermanos decían, ¿no? Somos los hermanos de todo nivel nacional de Chacarillas. Un año más nos permite, hermanos. Hermano Moisés León se aproxima. Le llaman aquí arriba.
¿Qué te sientes? Si te sientes, ya no puedes continuar. Cuánto fe en Cristo. Él te dará la fuerza para continuar. Él te dará la fortaleza para levantarte. Dice la palabra de Dios, cuando el justo cae, se vuelve a levantar.
Que Dios les bendiga. Seguiremos adelante en este momento, hermanos, hermanas. Amén. Gracias, hermanos. Seguiremos adelante en esta fiesta espiritual, amados hermanos, hermanas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos y hermanas, así podemos escuchar presentación del Ministerio Vida en Cristo. Ahora sí, hermanos, cantamos con las ofrendas, hermanos. ¿Dónde están los que... Ahí están ya, hermanos. Cantamos con las ofrendas número 319. Les invitamos a los obreros que las ofrendas que se acomoden. Ahí están ya. Circuits, hermanos. De los cielos, Señor, abre las ventanas de los cielos, Señor, abre las ventanas de los cielos, Señor, envía tu bendición, bendice las ofrendas y los diezmos, Señor, bendice las ofrendas y los diezmos, Señor, bendice las ofrendas y los diezmos, Señor. Envía tu bendición, bendice a tu siervo, a tu sierva, Señor, bendice a tu siervo, bendice a tu siervo, a tu sierva, Señor, envía tu bendición. Cantamos número 245, hermanos. Con fuerza, hermanos. Oliviente esta fusa a Cristo, Dios te acompaña un papema, Evangelio da pastorón, Uchaya kunawa. Oliviente esta fusa a Cristo, Dios te acompaña un papema, Evangelio da pastorón, Uchaya kunawa. Señor Jesús Camacho, cuida noche esta paimanta, tu cuica y pacha pica o salón, vaya salvación castigada. Señor Jesús Camacho, cuida noche esta paimanta, tu cuica y pacha pica o salón, vaya salvación castigada. Manatis papawita, Oliviantis parunasma, Ojendawan yana pawaya, Operos piranina. Manatis papawita, Oliviantis parunasma, Ojendawan yana pawaya, Operos Señor Jesús Camacho, muy la noche esta paimanta, vaya pica o sarón, vaya pi salvación castigada. Señor Jesús Camacho, muy la noche esta paimanta, pica y vaya pica o sarón, vaya pi salvación castigada. Kaisuya chispias Cristo tamana resista, Romilla y mana repite,
Cristo tamanare exista, vida y manare piker, Señor Jesús camacheta, huilla noche tocaimanta, cuica y pacha picosa, caña pisa Señor Jesús camacheta, huilla noche cuica y pacha picosa, caña mi salvación castiga. Anunciemos buenas nuevas a nuestro patrón Bolivia, muchos en las tiendas. Anunciemos, anunciemos buenas nuevas a nuestro patrón Bolivia, muchos en las tiendas. Anunciemos que en Cristo hay perdón. Nuestro Señor Jesucristo, Él nos dejó un mandamiento, que anunciemos a todos solo en Jesús hay la salvación. Nuestro Señor Jesucristo, Él nos dejó un mandamiento, que anunciemos a todos solo en Jesús. Oh mi hermanos, en nuestro patrón Bolivia debes ofrendar para el Señor y los siervos del Señor. Oh mi hermano, si no puedes, en nuestro patrón Bolivia debes ofrendar para el Señor y los siervos del Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, Él nos dejó un mandamiento, solo en Jesús hay la salvación. Nuestro Señor Jesucristo, Él nos dejó un mandamiento, que anunciemos a todos solo en Jesús. En el mundo miles hoy vagan sin conocerle a Cristo. Si de Cristo no testigo, ¿cómo sabemos esto? En el mundo miles hoy vagan sin conocerle a Cristo. Si de Cristo no testigo, ¿cómo sabrá Él de su amor? Nuestro Señor Jesucristo, Él nos dejó un mandamiento, que anunciemos solo en Jesús hay la salvación. Nuestro Señor Jesucristo, Él nos dejó un mandamiento, que anunciemos a todos solo en Cristo y hay salvación. Ahora, hermanos, invitamos a mi hermano, al tesorero, hermano, al director nacional de los hermanos, que puede dar una oración, hermanos. A este hermano, tesorero nacional. Hermanos, hermanas, en esta noche quiero saludarles a todos los hermanos, pastores, ancianos, obreros, diáconos, a las hermanas, jóvenes, señoritas,
Y también sé que muchos hermanos también, capaz por primera vez o segunda vez vienen a esta actividad. Buenas noches, hermanos, hermanas. Dios los bendiga, hermanos. Capaz un poquito no queremos el directorio extendernos, queremos ser un poco puntuales, hermanos. Y yo quisiera rogarlos también a los ministerios que dirijan, respeten el programa, hermanos, si no nos vamos a desordenar. Yo creo que, hermanos, cada año hay veces estamos a medio servicio, ya están en el cerro lloviendo, eso no queremos. Por esa causa hemos puesto en programa servicio es servicio, presentación de grupos es, hermanos, hay un lugar, hermanos, en ese lugar quisiera que tomen en cuenta los ministerios, especialmente de los que dirigen, hermanos, ya respetemos el programa. Con esa recomendación, hermanos, digo también esta noche, por las ofrendas que han traído ustedes, hermanos, sé que, hermanos, es para la obra del Señor, no es para el directorio. La iglesia trabaja bivocacional, nadie gana ni un peso en este trabajo, en este ministerio, en la obra del Señor, hermanos. Y si es así, las ofrendas, hermanos, que han depositado para el Señor, sé que se va a invertir en la obra de Dios. Y a que Dios pueda bendecir esta ofrenda, vamos a orar todos, hermanos, hermanas. ¿Cuántos vamos a orar, hermanos? Bueno, nos postraremos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Oracusunstuku, hermanos, agradecidos que hay ofrenda manta, hermanos, hermanitas. Bendito Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel. Te agradecemos, Señor, por esta ofrenda de buena voluntad. Señor, la plata y el oro es tuyo, Señor. Tú has permitido, bendito Dios, que podamos tener, Dios mío, ese valor, esas fuerzas, ese razonamiento, Señor. Bendice, Señor Jesús, a cada vida de cada uno de mis hermanos quienes han dado con ese gozo, con esa alegría. Tuyo es todo, Señor Jesús. Bendice, Señor Dios Todopoderoso, en todos sus trabajos, sus quehaceres, en sus negocios. Bendito Santo Dios, te agradecemos por esta noche, Santo Padre. Gracias por darnos esta oportunidad de poder venir a estar en la presencia tuya, Señor, y dar también, mis hermanos, sus ofrendas de buena voluntad. Bendice a cada uno de ellos. Esto es lo que te ruego en el amoroso nombre de tu Hijo amado, bendito Dios. Amén, hermanos, hermanas. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Dios les bendiga, queridos hermanos, hermanitas. En esta noche, qué linda palabra de Dios, hermanos, hermanas. No, yo sé que, hermanos, estamos siempre nutriéndonos, hermanos, con la palabra del Señor, para que nosotros ahora siempre, hermanos, de aquí para adelante seamos fieles en servir y firmes en administrar nuestra lema, hermanos, ¿no es cierto, hermanos? ¿No? Entonces tenemos que aprender, hermanos, siempre a que las cosas tenemos que llevar adelante tal como se debe, hermanos, hermanas. Muy bien, hermanos, hermanitas, entonces tenemos ahora, hermanos, que estamos siempre en esta noche, hermanos, ya terminando este culto, hermanos, y tenemos, hermanos, después de esto, hermanos, arrepentimiento. Todos los diáconos, primeros diáconos, segundos diáconos, todos los diáconos, hermanos, deben llevar a sus congregaciones al arrepentimiento, hermanos, ¿no? Esto no nos vamos a olvidar siempre, hermanos. Ahí podemos ir a arrepentirnos, a reconciliarnos, hermanos, y así consagrarnos más delante del Señor, hermanos, hermanas. Luego, hermanos, retornamos, hermanos, a las 10 de la noche, hermanos. Tenemos vigilia de jóvenes, hermanos. No todos los jóvenes, hermanos, y todos los que se sientan jóvenes, hermanos, ¿no? Entonces pueden participar de esta vigilia, hermanos, hasta las 2 de la mañana, hermanos, hermanas. Primer culto será, hermanos, dirigido por la Iglesia La Paz, jóvenes de La Paz. Mensaje Santa Cruz, oración, presidente de Jóvenes Nacional. Segundo culto de 12:00, hermanos, a 2 de la mañana, dirección Oruro, mensaje Cochabamba, hermanos, y luego, hermanos, está siempre la oración final. Ahí termina la vigilia a las 2 de la mañana, hermanos, hermanitas, ¿no? Después de esto, hermanos, todos a descansar, hermanos, hermanas.
Eso es, hermanos, el anuncio para esta noche. Ahora, hermanos, para el día de mañana, sábado 4 de abril, hermanos. ¿Estamos bien, hermanos? Sí. Tenemos culto matutino. Ahora 5 de la mañana a 7 de la mañana. No, ahora, hermanos, ya no nos vamos a dormir. Con dirección está Cochabamba. Hermanos, de Cochabamba tienen que estar 5 menos 10 por lo menos ya, hermanos, queriendo empezar, hermanos, el culto y terminar a las 7 de la mañana, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, ahí está en este servicio nos va a dirigir con dirección el Ministerio Vinto Entre Ríos, hermanos, de Cochabamba. Lectura bíblica, Distrito Cami. Mensaje, hermano Casiano Gutiérrez, es del lugar del trópico, hermanos, hermanas. Nuestro hermano va a estar con el mensaje en la mañana, luego ofrendas, tesorero nacional, anuncios nacional, oración final, hermanos, y así terminamos, hermanos, el culto matutino. Hasta ahí tenemos los anuncios, hermanos, hermanitas. Luego, hermanos, ahora, ¿qué es lo que pasa, hermanos, hermanas? Siempre mis recomendaciones, hermanos, cuiden siempre limpio el sector. Hasta el momento va bien, hermanos, ¿no? Aunque tengo algunas quejitas, hermanos, he ido a dar una vueltita, hermanos, bueno. Llegan los días más esperados del año. Bolivia se reúne para adorar a nuestro Dios. Junta Nacional Chacarilla 2026. Dios está allí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay 2 o 3. Llega el aniversario de la Iglesia de Dios Reformada, Chacarilla 2026. Nos volvemos a encontrar. Junta Nacional Chacarilla 2026. Nuestro lema, fieles en servir, firmes en administrar. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Asiste con toda tu congregación. Tendremos jornadas de ayuno, arrepentimiento, alabanza y palabra de Dios. Este 2, 3, 4 y 5 de abril, en la comunidad de Lequepalca, departamento de Oruro, Junta Nacional Chacarilla 2026. Eres todo para mí, mi Señor, mi Salvador. No puedes faltar a la Junta Nacional Chacarilla 2026. Es una invitación de la Iglesia de Dios Reformada, Chacarilla 2026. Chacarilla. Nada. Aquí hay Llegan los días más esperados del año. Bolivia se reúne para adorar a nuestro Dios. Junta Nacional Chacarilla 2026. Dios está allí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay 2 o 3. Llega el aniversario de la Iglesia de Dios Reformada, Chacarilla 2026. Nos volvemos a encontrar. Junta Nacional Chacarilla 2026. Nuestro lema, fieles en servir, firmes en administrar. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Asiste con toda tu congregación. Tendremos jornadas de ayuno, arrepentimiento, alabanza y palabra de Dios. Este 2, 3, 4 y 5 de abril, en la comunidad de Lequepalca, departamento de Oruro, Junta Nacional Chacarilla 2026. Eres todo para mí, mi Señor, mi Salvador. No puedes faltar a la Junta Nacional Chacarilla 2026. Es una invitación de la Iglesia de Dios Reformada, Chacarilla 2026. Chacarilla 2026.
Llegan los días más esperados del año. Bolivia se reúne para adorar a nuestro Dios. Junta Nacional Chacarilla 2026. Dios está aquí, qué precioso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Llega el aniversario de la Iglesia de Dios Reformada, Chacarilla 2026. Nos volvemos a encontrar. La vida eterna y de toda bendición. Junta Nacional Chacarilla 2026. Nuestro lema, fieles en servir, firmes en administrar. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Asiste con toda tu congregación. Tendremos jornadas de ayuno, arrepentimiento, alabanza y palabra de Dios. Este 2, 3, 4 y 5 de abril, en la comunidad de Lequepalca, departamento de Oruro, Junta Nacional Chacarilla 2026. Eres todo para mí, mi Señor, mi Salvador. No puedes faltar a la Junta Nacional Chacarilla 2026. Es una invitación de la Iglesia de Dios Reformada. Chacarilla 2026. Chacarilla 2026. Llegan los días. Voy a seguir cantando. Tenemos más, mañana más, a la noche más, pasado mis hermanos. Así que cantemos con fuerza, hermanos. Vamos con fuerza, hermanos. Voy a seguir cantando hasta que venga el Rey. Voy a seguir cantando al Señor. Voy a seguir cantando hasta que venga el Rey. Voy a seguir cantando al Señor. Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo. Tus manos, Señor, de amor y santidad. Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo. Tus manos, Señor, de amor y santidad. Voy a seguir cantando hasta que venga el Rey. Voy a seguir anunciando al Señor. Voy a seguir anunciando hasta que venga el Rey. Voy a seguir anunciando del Señor. Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo. Tus manos, Señor, de amor y santidad. Tus manos, Señor, extiende a tu pueblo. Tus manos, Señor, de amor y santidad. El Señor ya viene pronto y tu pueblo ya está listo. El Señor ya viene pronto y tu pueblo ya está listo. Tengo paz, tengo amor con mi Salvador. Tengo paz, tengo amor con mi Salvador. Llevaremos su palabra. Llevaremos su palabra, todos juntos sin ningún temor. Lleva su palabra, todos juntos sin ningún temor. Tengo paz, tengo amor con mi Salvador. Tengo paz, tengo amor con mi Salvador. Amén, hermanos. Bien, hermanos, hasta aquí pudimos alabar todo aquello, hermanos. Bien, hermanos, también gracias por este lugar. Y también, hermanos, bendiciones a cada uno, hermano. Gracias, hermanos. Voy a invitar a mi hermano Emilio, que va a acabar con unos hermanos.
Hermanos, hermanas, en esta noche, la paz de Dios, hermanos, amén. ¿Contentos, felices? Gloria al Señor, hermanos. Qué linda palabra hemos podido escuchar del Señor en esta noche. ¿A cuánto les ha gustado la palabra de Dios? Digan amén. Gloria al Señor, hermanos. En esta noche vamos a agradecer de este servicio, hermanos. Oremos, hermanos, todos. Agradeceremos por la palabra de esta noche, por las alabanzas. Oremos, hermanos, amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta noche por habernos permitido, Señor, de estar delante de ti, Señor, en esta noche, mi Dios bendito eterno. Que hemos podido escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra es más dulce que la miel, dice tu palabra, Señor. Bendito Rey eterno. Bendice, Señor, este culto que hemos hecho en esta noche. Bendice a mis hermanos, Señor Jesús, que han podido alabarte en esta noche, Señor Jesús. Al ministerio de alabanza, Cruz de Ventilla, Señor. Levántalos aún mucho más, Señor Jesús, para que trabajen en tu obra, Señor Jesús, mi Dios bendito eterno. De la misma manera también, Señor, que ha podido compartir una porción de tu palabra, Señor Jesús, Padre bendito eterno. También hemos podido, Señor, meditar tu palabra en esta noche, Señor. Bendice, mi Dios bendito eterno. Levanta aún mucho más a tus siervos, Señor Jesús, Padre bendito, para que puedan seguir, Señor, llevando tu obra, Señor Jesús, llevando tu palabra, Señor Jesús, bendito Rey eterno, hasta el rincón de todo el planeta Tierra, Señor Jesús, bendito eterno. Te agradecemos, mi Dios, por este servicio, Señor. Que el día de mañana también, Señor Jesús, Padre, estaremos alabando, Señor Jesús, bendito eterno, porque solamente tú mereces la honra y la gloria, Señor Jesús, bendito Rey eterno. Eres un Dios omnipotente, Señor, omnisciente y omnipresente, que todo lo sabes, que todo lo puedes, Señor Jesús, Padre, que estás en todo lugar, Señor Jesús. A ti es que alabamos, Señor Jesús, bendito Rey eterno. Gracias te damos, Señor, por este servicio, Señor. Que este servicio que lo hicimos en esta noche, que suba como un olor agradable, fragante, hasta el tercer cielo, Señor Jesús, Padre, donde tú estás sentado a la diestra del Padre, Señor. Gracias te damos, bendito Rey eterno, por este servicio, Señor. En el único nombre de nuestro Salvador Jesús te damos gracias, Señor, por este servicio. Y el pueblo dice: amén. Gloria al Señor, hermanos. Que el Señor los bendiga sus vidas, hermanos. Muy bien, hermanos.